Capítulo 131. Una gran batalla y un plan para un nuevo territorio. Traductor. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Mientras murmuraba los nombres de los dos recursos, Sumo finalmente entendió la razón por la que Magoo había elegido este lugar para convertirse en un refugio. La enorme mina de salitre, que producía una cantidad increíble de salitre, estaba al menos en el nivel 3 según su calificación de estrellas. Lo más probable es que no haya sido obra de Magoo. Sin embargo, ya sea en términos de ubicación o cantidad, Sumo estaba seguro de que esta mina de azufre de nivel 2 definitivamente fue creada por Magoo. Como soldado, Magoo no se consideraba viejo. Basado en el intercambio de información de esa época, la tecnología y el conocimiento con los que podía entrar en contacto provenían principalmente de cosas con las que estaba familiarizado o de otros. Un contorno aproximado se formó gradualmente en el corazón de Sumo. La razón por la que Magoo eligió este lugar para construir su refugio fue probablemente porque había visto una mina de salitre tan grande. Entonces, probablemente pensó que mientras tuviera azufre, podría preparar pólvora. Por lo tanto, después de obtener la máquina de armas térmicas y tropezar con las minas de azufre, Magoo usó la máquina de armas térmicas para crear grandes cantidades de municiones y las vendió a cambio de otros recursos. Desafortunadamente, Magoo no era un traficante de armas de fuego, sino simplemente parte de la línea de producción de municiones. No logró excavar ninguna mina de cobre, por lo que cuando fabricaba balas, tenía que pagar enormes cantidades de impuestos a los jugadores con minas de cobre. Por eso no pudo acumular suficiente riqueza. Parece que mi suerte es bastante buena. Si puedo crear una mina de cobre con la tarjeta de recursos y reparar la máquina de armas térmicas, puedo producir balas directamente y venderlas continuamente como comerciante de armas de fuego. El nivel del cofre del tesoro del que provenía el cupón de duplicación de recursos era solo de madera, por lo que Sumo no sabía si podía replicar una carta de mayor nivel que él mismo. Sin embargo, en ese momento, al mirar la tarjeta de recursos que se había duplicado, los ojos de Sumo se llenaron de pensamientos salvajes y comenzó a pensar en los pros y los contras. El aumento de la productividad provocado por la tarjeta de recursos fue muy directo. En esta etapa, siempre que pudiera reunir una variedad de recursos cerca del refugio, entonces podría gritar directamente «¡Oh! Es hora de despegar». Mirando el cupón de duplicación, dudaba si usarlo o no. Los ojos de Sumo estudiaron las palabras aleatorias en la tarjeta. Sumo se golpeó la cabeza y de repente entendió. ¿Cómo pude haberme olvidado de esto? Todavía tengo más de 100 cofres del tesoro. Si abro esos cofres del tesoro, podría obtener otras cartas mejores para duplicar. Dado que había una tarjeta de generación de recursos aleatorios, era difícil no predecir que habría una tarjeta de generación de recursos fijos más adelante. Si pudiera recibir directamente una tarjeta de generación fija de cobre o mineral de hierro de los cofres del tesoro, incluso si el nivel de producción no fuera alto, aún podría aumentar su tasa de crecimiento. Hoy no. Mañana por la mañana empezaré a investigar cómo mejorar el refugio. Cuando el espacio se haya expandido, abriré todos los cofres del tesoro de una vez. Caminando hacia la pared brillante de cofres del tesoro, los ojos de Sumo brillaron. Si hubiera un flujo interminable de recursos, la tierra estéril ya no estaría tan vacía como lo estaba en la época de Magoo. Minerales de cobre, minerales de hierro e incluso minerales de tierras raras, así como otros recursos. Con la activación de la tarjeta de recursos, este pedazo de tierra estéril se convertiría en el lugar más rico de este páramo, convirtiéndose en una tierra fértil que todos envidiaban. La nueva función de recursos abrió la puerta a un nuevo mundo. A pesar de que estaba atrapado dentro del refugio subterráneo, Sumo solo sintió la necesidad y la motivación de hacer todo ahora. Después de colocar con cuidado las tarjetas en el espacio de almacenamiento, se dirigió al almacenamiento de suministros. Sumo realizó múltiples tareas y comenzó a preparar la cena. Kobold, Clan León, tengo que deshacerme de ellos lo antes posible. De lo contrario, con tantos recursos apareciendo a mi alrededor, estos monstruos definitivamente vendrán a atacarlos. Sin embargo, no importa si los arrebatan. Si hay minerales, los robaré después de que extraigan algunos. Sería lo mismo que si los hubiera extraído yo mismo. Ya que ahora tengo levadura, fermentemos un poco de masa hoy y hagamos algunos bollos al vapor para más tarde. Sumo recogió la bolsa de harina que acababa de abrir y una pequeña bolsa de levadura. Fue a la estufa y comenzó a preparar la masa. Los bollos dulces al vapor eran un plato especial de los habitantes del noroeste.
En el pasado, no había tenido ningún ingrediente, por lo que, naturalmente, no había podido disfrutarlos tanto. Había disfrutado comiendo bollos dulces al vapor y bebiendo sopa junto con ellos, pero ahora que tenía la levadura en polvo para hacer la masa, era fácil para él. Sacó un poco de levadura y un poco de azúcar blanca. Los mezcló con agua tibia y los vertió en la harina. Los amasó hasta el punto en que se hicieron evidentes las tres señales. Su mano ya no tenía pegada la harina, la palangana también, y la masa estaba tensa y brillante. Podía dejar la masa a un lado y dejar que levaran. Al mismo tiempo, sacó un poco de arroz y encendió leña debajo de la estufa. Usó el secador de pelo para calentarlo, y el congé se cocinó maravillosamente. Con la adición del agua de energía psíquica, se aceleró el proceso de levantamiento de la masa. En solo media hora, cuando se dio cuenta de que la estructura de la masa pasó la prueba del panel de ventana, Sumo sacó hábilmente la masa, la dividió y amasó las piezas en forma de bollos al vapor. Los puso en la olla humeante a un lado y cubrió la olla con la tapa. En media hora, los bollos al vapor y las gachas de arroz estaban recién cocinados. Los bollos al vapor con agua de energía psíquica son demasiado fragantes. Puedo oler la fragancia incluso a través de la tapa. Tragando saliva, estimó que ya era hora de sacarlos. Levantó la tapa de la olla y miró los grandes bollos blancos al vapor que había sobre ella. Una sensación de felicidad surgió a través de él. Por supuesto, cuando Sumo giró la cabeza hacia un lado, el trío de mascotas no pudo evitar comenzar a gritar de hambre. No podían esperar para compartir los bollos al vapor dentro. Al regresar al almacén de suministros, Sumo sacó las algas y las verduras. Sirvió la papilla en los tazones del trío y partió algunos bollos en pedazos más pequeños y los arrojó también al tazón. Al ver a Big Spark y Little Spark comer tan felices, Oreo, que estaba tirado en el suelo, también comenzó a ladrar con avidez. El mismo Sumo no pudo evitar comenzar a salivar. Abrió el bollo al vapor, agregó algunas hebras de algas marinas y apretó las piezas con fuerza. Con un bocado, Sumo mordió un tercio del bollo. La sólida textura exterior del bollo al vapor contrastaba con su suave textura interior. Mezclado con el sabor salado y picante de las tiras de algas, los sabores explotaron en su boca casi instantáneamente. El sabor y el olor estimulantes hicieron que el sudor apareciera en la frente de Sumo de inmediato. Tomó otro bocado. Antes de que el sabor en su boca se disipara, sopló la fragante y dulce papilla de arroz a su lado y bebió medio tazón. En un momento como este, Sumo sintió que, incluso si obtuviera los recursos geotérmicos, no sería tan feliz como ahora. La secreción de dopamina provocada por el consumo de las delicias había superado por completo a los productos originales. Era tan estimulante que lo mareó. 3 bocados para terminar un bollo y 4 para terminar un plato de arroz con jere. Sumo comió hasta que su estómago comenzó a protestar. Cuando realmente no pudo comer más, se detuvo. Vaya, esta es la primera vez que me doy cuenta de que una comida casera normal en la tierra podría ser tan agradable. Estaba tan ocupado entonces que perdí muchas oportunidades de ser feliz. Frotándose el vientre abultado, Sumo se sentó en el suelo. Se apoyó contra el banco de piedra detrás de él y miró fijamente al techo. Después de que surgieran las ondas locas de dopamina, desaparecerían lentamente, y lo que quedaría sería solo un vacío. Naturalmente, los humanos entrarían en el período legendario de reflexión. Fue solo en este momento que la mayoría de la gente saltó de los confines de sus pesados caparazones y pensó desde la perspectiva de Dios. Si esto continúa, parece que mi plan anterior será anulado por completo. Con un movimiento de su mano, el mapa dibujado a mano de Sumo salió volando lentamente del espacio de almacenamiento y aterrizó en el suelo. Luego sacó el mapa de recursos en la interfaz del juego. Tomando un bolígrafo, Sumo comenzó a modificar seriamente los datos, haciendo que las marcas del terreno fueran más precisas. También marcó la cantidad de recursos disponibles en el mapa. Además de la mina de azufre y los recursos geotérmicos recién descubiertos, había toda una cuenca. Por lo menos, según la opinión actual, había un pedazo de tierra que parecía contener combustible fósil debajo del refugio. No sabía si este recurso se generaba naturalmente o no. Incluso después de intentarlo, Sumo no pudo ver los atributos. Sin embargo, esto también demostró indirectamente que era completamente posible mover el pozo de petróleo. Al principio, pensé que esto era solo un juego de supervivencia ordinario. Ahora, se siente como un simulador en tiempo real que requiere que construyas una ciudad, guerras del mundo. En la esquina superior derecha del mapa, Sumo usó la fuerza de su muñeca para escribir estas 4 palabras.
Si quisiera desarrollar su tecnología rápidamente, necesitaría recursos. Los más básicos fueron el mineral de cobre, el mineral de hierro, el carbón, la madera, el petróleo y luego llegaron hasta la geotermia de nivel superior y varios minerales raros. Si estas cosas fueran engendros fijos en el mapa, estaría bien si solo existiera uno de ellos. Todos podrían compartirlo juntos y no habría ningún conflicto sobre ellos. Sin embargo, el problema que tenía ante él había cambiado repentinamente. Los recursos no solo estaban disponibles en el mapa, sino que también podían generarse cerca del territorio del refugio a través de la tarjeta de recursos. Como resultado, los que no tenían recursos se hacían cada vez más pobres y los que tenían recursos se hacían cada vez más ricos. Con el tiempo, naturalmente habría olas de competencia. Los forasteros lucharían por los recursos, y los humanos también lucharían entre ellos por los recursos. Si quiero transformar esta gran depresión yerma en una rica cuenca de sumo, no solo necesitaré muchas tarjetas generadoras de recursos, sino, lo más importante, fuerza marcial. Capítulo 132. Un deseo por la fuerza militar. Cambia por arte marcial ancestral. Fuerza militar, cantando repetidamente estas dos palabras, Sumo pensó en los planes para el futuro que tenía anteriormente y se sorprendió un poco. Hace unos días, todavía era un gentil y manso ciudadano de la tierra, pensando en cómo sobrevivir en este cruel páramo. Decenas de días después, ahora estaba considerando usar la fuerza militar para proteger sus intereses y su desarrollo. Esta transformación de mentalidad no fue desagradable. Al mismo tiempo, pensándolo bien, era extremadamente razonable. Al principio, después de llegar al páramo del juicio final, la gente siempre tendría la mentalidad de un ciudadano, pensando en cómo sobrevivir, cómo vivir más cómodamente y cómo resistir el próximo desastre. Con un estado mental como ese, no habría ninguna inclinación a luchar por la hegemonía. A lo sumo, todos solo estarían ocupados pensando en cómo protegerse mejor. Ahora que había cumplido los objetivos básicos de sus planes de desarrollo, y con la acumulación de tantas ventajas de antes, con la ayuda del sistema, Sumo estaba completamente calificado para comenzar a tener nuevas ideas. Si se va a usar la fuerza militar, entonces no es lógico para mí proteger solo un territorio tan grande. Incluso con la ayuda de mi padre, la familia solo tendría 2 efectivos de combate. Para elaborar una estrategia a una distancia de decenas de kilómetros y luchar contra cientos de personas, nuestro número sería demasiado bajo. Definitivamente no funcionará. Antes del desarrollo de la tecnología, el tamaño y el número aún podían influir en el equilibrio de la batalla. Por ejemplo, si hubiera un grupo de kobolds sin el liderazgo de un mago kobold, tal vez si hubiera 40 o 50 kobolds guerreros en el grupo atacante, Sumo podría usar sus ventajas y equipo para derrotarlos sin temor alguno. Sin embargo, si esos 40 o 50 kobolds aumentaran a 400 o 500 kobolds, incluso si Sumo fuera un robot, no tendría el coraje de desafiar al ejército de kobolds. Para desarrollar la ciencia y la tecnología, mejorar el árbol de la ciencia y la tecnología y establecer fábricas, para aumentar los rendimientos de producción en un ciclo sostenible. Todo esto requiere una gran cantidad de personas. Guardar un territorio, proteger sus recursos de otros y tener fuerza suficiente para disuadir al enemigo. Estos también requieren una gran cantidad de personas. Para mejorar los refugios, desarrollar tecnología y estructuras antidesastre más fuertes, también se requieren cantidades masivas de puntos y materiales de supervivencia. Estos también requieren una gran cantidad de personas para lograrlo. Al analizar cada declaración una por una, los asuntos de Sumo se anotaron en el diario. Si la civilización ya se hubiera establecido, y el hogar aún fuera la tierra con un liderazgo gubernamental funcional, Sumo, naturalmente, no tendría tales pensamientos. Desafortunadamente, después de llegar al páramo, los seres humanos quedaron en una situación precaria y el gobierno se había desintegrado. Si uno quería vivir en este páramo del fin del mundo y establecerse por su propio poder, entonces uno tenía que tener un horario y un plan de acción. Primero debo buscarme algunos candidatos y esperar a que llegue el padre para ayudarme a aconsejarme en estos asuntos. Analiza a las personas con mucha precisión. Para entonces, yo estaría a cargo del combate externo y la lucha por los recursos, mientras que el padre podría liderar a las personas para construir y desarrollar territorios. Mientras espera que recolecte recursos para las actualizaciones, él podría estar a cargo de administrar los asuntos internos. En este páramo, usaré las ventajas obtenidas durante este período para expandirme tanto como pueda. Antes de convertirme en el más fuerte, no puedo relajarme ni por un día.
En este momento, Sumo estaba muy agradecido de no estar solo en la pelea. Al menos en retrospectiva, la situación sería más confiable con la ayuda de su familia en lugar de confiar su espalda a un extraño en el mundo del juicio final. Una vez más, asegurándose de que todo había sido registrado, Sumo sacó la olla de bollos al vapor y los dejó a un lado. Apagó la leña y comenzó a entrenar. El cuerpo es un bien. Especialmente en el páramo del fin del mundo, no podía darse el lujo de escatimar en entrenarlo aunque sea un poco. Sin el desarrollo y la innovación de la tecnología mecánica para cubrir las debilidades del cuerpo humano, el entrenamiento y el desarrollo físicos se volvieron primordiales. Cuanto más fuerte se volvía el cuerpo, mayores eran sus posibilidades de supervivencia. La velocidad de mi entrenamiento sigue siendo demasiado lenta. Para empezar, el proceso de aumentar la forma física es algo que mejora con el tiempo. Tal vez estoy siendo demasiado impaciente. En los últimos días, el aumento de fuerza había sido mínimo y no tan satisfactorio como los aumentos sustanciales que obtuvo después de ingresar a las ruinas 2 veces antes. Sumo no pudo evitar sentirse un poco ansioso. Para hablar de habilidades personales de combate, solo tengo un conjunto de movimientos básicos de agarre. Para vencer a los kobolds, esto todavía se consideraría aceptable, pero su uso sería menos viable contra alguien con una fuerza física similar a la mía. Mientras hacía flexiones y burpees para fortalecer su sistema cardiovascular y aumentar su capacidad pulmonar, Sumo pensó en las diferentes opciones de combate que tenía. Los movimientos de agarre fueron fáciles de usar, especialmente una vez que capturaste la esencia de una maniobra. Si se usaran de manera flexible y en combinación, tendrían la capacidad de ser letales. Sin embargo, la lucha era diferente de esas antiguas artes marciales, que se trataban de movimientos asesinos. La esencia de la lucha se centró en el concepto de supresión. Cuando se usaba contra el enemigo, había muy pocos movimientos asesinos. Cuando luchó contra los enemigos esta mañana, Sumo podía sentir la lentitud en sus acciones y pensamientos en su cabeza cuando se enfrentaba a muchos kobolds. Sumo encontró más eficiente sostener una lanza en su mano y apuñalarlos indiscriminadamente en lugar de usar cualquier habilidad. Este retraso en las reacciones y pensamientos era muy peligroso, especialmente en la batalla, donde la indecisión podía llevar a una oportunidad perdida o incluso a ser asesinado por otros. Debería buscar en el canal comercial puntería o habilidades de artes marciales antiguas para practicar. Tan pronto como surgió el pensamiento, instantáneamente comenzó a crecer salvajemente en el corazón de Sumo. Sumo dejó de hacer ejercicio después de pensarlo detenidamente. Encontró que la idea era realmente factible. Había muchos estilos de artes marciales falsos en la Tierra. Mucha gente pensaba que no existían artes marciales genuinas, pero, de hecho, había muchas personas maravillosas que realmente las poseían. No mostraban sus rostros en público, pero en ciertos lugares, dependiendo de la familia o la escuela de artes marciales, los verdaderos movimientos asesinos se transmitían de generación en generación. La gente común normalmente no tendría acceso a estas personas, ni podrían comprender sus verdaderas habilidades. Sin embargo, con la situación actual en Wasteland, todos estaban conectados por el canal mundial, siendo la plataforma principal para la comunicación. Además, todos trabajaban duro todos los días solo por un bocado de comida. Quizás alguien poseía habilidades tan útiles pero carecía de comida, y podría considerar hacer un intercambio. Cuanto más pensaba en ello, Sumo abrió con entusiasmo el canal mundial mientras miraba los grandes bollos blancos al vapor que aún estaban calientes en la tabla de cortar. Después de pensar en la redacción y editar el orden de las palabras, el mensaje de Sumo apareció en el canal mundial. Sumo. Buscando comprar una técnica de combate. Requisitos. Se puede aprender y practicar con éxito, tiene alta letalidad y es una técnica heredada. Preferiblemente una técnica de lanza o puntería, aunque también se aceptan técnicas de puño. No técnicas que se utilizan para fortalecer los cuerpos de las personas mayores. Abierto en todo el mundo. Si estás interesado en enviarme un mensaje privado, no dudes en agregarme como amigo. Las respuestas en el canal mundial no serán entretenidas. Después de enviar el mensaje, Sumo echó un vistazo a la velocidad de desplazamiento de la pantalla del canal mundial, antes de elegir enviar el mensaje una vez más. En este momento, la mayoría de las personas en el canal mundial notaron por primera vez un no. Uno, y luego, después de ver claramente el nombre de Sumo, World Channel entró en un frenesí. En estos días, cada vez que Sumo aparecía en el canal mundial, sacaba a relucir un tema para que la gente lo debatiera.
La última vez fue una advertencia contra los malhechores, lo que decepcionó a muchas personas que esperaban cambiar por algo. Sin embargo, esta vez, después de ver el mensaje de Sumo sobre el comercio, este grupo de personas instantáneamente se volvió enérgico y la velocidad de desplazamiento de la pantalla del canal mundial de repente aumentó rápidamente. Si uno no entiende, simplemente puede preguntar. ¿Qué tipo de técnica de combate? Yo, Mona, Chongyun, Kelly, Wendy y el maestro Lu jugamos a los ladrones. Siento que mis habilidades son buenas. Todopoderoso Su, tengo una técnica de combate secreta que nunca ha sido revelada. 365 posturas, cada una de las cuales puede hacer que tus enemigos nunca quieran detenerse. Ahora si quieres comprarlo, te daré un método para fortalecer tus riñones. Garantizado que puedes despegar felizmente por la noche todos los días durante 365 días. Sumo, muchacho, soy el director de la escuela de Taikyun Yuan Xingyi, Maguo Bao. El Kung Fu tradicional habla de fuerza y logra grandes tareas con poco esfuerzo. Incluso más de 200 gatos de hombres fuertes británicos no pueden sostenerse contra un solo dedo mío. Si me preguntas si puedo representar el Kung Fu tradicional, entonces la respuesta es no. Sin embargo, si quieres aprender artes marciales, tengo la técnica única de puño de Taiki al estilo Ma, así como el relámpago de 5 golpes, que nunca se ha transmitido a otros. Si eres sincero, agrégame como amigo y chatearemos en privado. El descendiente de la generación 145 de la lanza de la familia Yan vino de visita. Si tienes que preguntar qué es la técnica de lanza de la familia Yan, entonces solo puedo decir que mi apellido es Yan. La técnica que estoy usando es la lanza de la familia Yan. Tengo una pistola. ¿Todopoderoso Su quiere cambiar algo por él? Es inútil que aprendas Kung Fu. Fuera de los 7 pasos, el arma es rápida y, dentro de los 7 pasos, el arma es aún más precisa y rápida. Si compras mi arma, ¿quién se atreve a mostrarte Kung Fu? Podrás destruirlo de inmediato. Es casi el año 9012. ¿Todavía hay gente que no sabe que el Kung Fu está hecho para engañar a la gente? ¿Me preguntas si lo creo? Si me das comida, lo creeré, si no me das, no lo creeré. Había muchas personas talentosas en el canal mundial, y todo tipo de información fluía como una marea, refrescándose rápidamente en la pantalla. Una vez que habían pasado el período más difícil, la mayoría de la gente solo intentaba divertirse en medio de las dificultades, al menos en el canal de chat, y las cosas eran mucho menos hostiles que antes. Cuando se trata de establecer condiciones comerciales, Sumo fue lo suficientemente inteligente como para establecer directamente el umbral para las ofertas. Solo aquellos que lo agregaron activamente como amigo para mensajes privados serían elegidos para hacer un trato. Después de la actualización, agregar extraños requería puntos. Aquellos que quisieran mendigar o decir tonterías serían rechazados antes de llegar a este umbral. No había ningún mensaje privado por el momento, pero Sumo no entró en pánico. Se sentó en el banco de piedra y esperó pacientemente. No todos permanecerían en el canal de chat todo el tiempo para ver las noticias, pero Sumo creía que mientras una persona en un lugar de reunión o refugio lo viera, todos se enterarían rápidamente de la solicitud a través del boca a boca. Las ventajas de antes no solo le dieron a Sumo la conveniencia de caminar delante de todos, sino que también trajeron muchas otras ventajas. Este era el beneficio derivado de la fuerza y el valor añadido que aportaba el estatus y la gloria. Efectivamente, después de un tiempo, el panel del juego le notificó las solicitudes de amistad a entrantes. Abriendo el panel, y después de mirar más de cerca, Sumo se rió. Efectivamente, todo está bajo control. Capítulo 133. Excelente trato, intercambiando bollos al vapor por la técnica de la lanza. Después de un breve intervalo, las solicitudes de amistad para mensajes privados se activaron gradualmente. Sumo vació algunas solicitudes de mensajes privados no relacionados en la papelera de reciclaje. Mirando el pequeño número rojo en la esquina superior derecha, Sumo esperó pacientemente. En un abrir y cerrar de ojos, el número cambió de 1 a 3 y siguió aumentando constantemente. Casi cada pocos segundos, aparecían nuevas solicitudes. No es de extrañar que, en la antigüedad en la Tierra, esos aristócratas o señores supremos, e incluso esos héroes, todos valoraran tanto la fama. Incluso en este páramo del fin del mundo, la reputación también es importante. Al ver el rápido aumento de los números, Sumo estaba lleno de emoción. Si hubiera sido solo una persona desconocida hoy, su mensaje en el canal mundial se habría sumergido en la ráfaga de mensajes en segundos.
Sin embargo, con el honor de ser la persona número 1 en el mundo y tener el título del refugio resistente a desastres más fuerte, sus palabras eran ley. Innumerables personas persiguieron locamente a Sumo para obtener una pequeña parte de interés o ganancia que podría haberse escapado de sus dedos. Al ver que la cantidad de solicitudes de amistad finalmente superó las 10, Sumo comenzó a abrir el panel de mensajes privados para verificar la información en las aplicaciones de estas personas. Zhang Tianzi. Soy descendiente de la 67ª generación de la Escuela de Artes Marciales Wing Chun y poseo una gran habilidad. Aunque Wing Chun no es tan fuerte en el combate real, es efectivo en situaciones de combate a pequeña escala. Si el señor Sumo está dispuesto a unirse a nuestra escuela, podría transmitirle el conocimiento de Wing Chun. Don No. Técnica de lanza de flor amarilla. Con una lanza larga, empuñada como si pintara, agitando olas como un dragón y atacando como gansos en picada. No importa si estás luchando contra monstruos o contra personas, puedes tomar la iniciativa. Podemos hablar sobre los términos en detalle. San Ruijin. Técnica Thunder Spear. Sacar la lanza con la agilidad de los caballos salvajes, reflejar los golpes como un espejo y enredar a los enemigos como pitones en los árboles. Puede ser ligero o pesado, rápido o lento. Si el señor Sumo puede presentar sus respetos a nuestros antepasados con las 3 oraciones y las 9 reverencias, la habilidad se la podemos transmitir a usted. Si nunca hubiera visto los mensajes, nunca lo habría sabido. Sumo se sorprendió cuando los vio. Estos maestros de las artes marciales antiguas fueron muy detallados acerca de sus habilidades, por lo que anotaron las características de sus técnicas tanto como les fue posible en la solicitud de amistad y nombraron sus requisitos al mismo tiempo. Sumo no se resistió particularmente a la tradición de 3 oraciones y 9 reverencias antes de ser aceptado en una escuela. Sin embargo, lo que temía era que la otra parte pudiera seguir teniendo solicitudes bajo el pretexto de hermandad y hermandad de la misma afiliación de artes marciales. Si no accedía a sus solicitudes dada su relación de hermandad nominal, Sumo, que había probado los beneficios de la fama, temía que dañaría su reputación en el páramo. Si cediera a sus solicitudes, si estas personas siguieran rogando como gusanos chupadores de sangre, le causarían dolores de cabeza interminables. Sin aprobar las solicitudes de amistad de estas personas, Sumo continuó esperando pacientemente. Después de esperar media hora, todavía no hubo cambios en la cantidad de solicitudes. Justo cuando Sumo estaba a punto de elegir entre una de las solicitudes anteriores, se recibió una nueva solicitud. Con solo mirar la introducción que acompañaba a la solicitud, Sumo abandonó la idea de continuar esperando en un instante y simplemente aceptó la solicitud. En el panel de mensajes privados, el avatar de la otra parte apareció lentamente, destellando con una luz brillante. En el panel de chat, el mensaje introductorio de la solicitud de amistad se mostraba simultáneamente en las primeras líneas. La redacción era muy simple. UEFA. Descendiente de la técnica de lanza de la familia Yue, ex jefe de la 13ª División de las Fuerzas Armadas, campeón de la competencia militar de 7 años del ejército. Las habilidades para matar solo se transmitirán a personas de corazón puro. Frases simples como estas eran mucho más confiables a los ojos de Sumo que aquellos que se habían jactado de sus habilidades antes. Las antiguas artes marciales se describieron magníficamente y sonaron tan mágicas como los movimientos milagrosos del universo y la habilidad divina 9 Yan descrita en las novelas de artes marciales. De hecho, para decirlo sin rodeos, estas técnicas en la Tierra eran variantes de las técnicas de lucha. Las personas que desarrollaron estas técnicas habían pasado toda su vida estudiando cómo usar el menor tiempo y el menor esfuerzo para destruir al enemigo. Eran técnicas que se especializaban en la postura, la fuerza y la matanza. Además, después de tantas generaciones, el poder y la reputación de cada estilo no estaban determinados solo por las palabras exageradas que se usaban para describir la técnica. La fuerza de una técnica no se demostraba por su descripción fantasiosa o su gran reputación, sino por su resultado final. Las antiguas técnicas de artes marciales sin ningún registro de resultados eran como el reflejo de la luz de la luna en el pozo, flores flotando en el agua, el maestro mismo no lo entendía, y mucho menos se lo transmitía a otros para que lo practicaran. Al agregar con éxito a Yoefa como amigo, Sumo todavía estaba pensando profundamente cuando entró la videollamada de la otra parte. ¿Eh? ¿Por qué todos tienen que hacer videollamadas para todo tipo de asuntos en el páramo en estos días? No es muy amigable para alguien con ansiedad social como yo.
Mirando la invitación en video con dolor de cabeza, Sumo tuvo que aceptar la llamada por el bien de la técnica Yoe Family Spear. Zumbido sonó el familiar zumbido de la corriente eléctrica y, en la pantalla de video opuesta, apareció un hombre con un rostro común, pero con un sentido de firmeza y rectitud. Si se arrojara a una multitud, la apariencia de la otra parte se habría sumergido fácilmente. Sin embargo, Sumo no se atrevió a menospreciarlo en este momento. Hola. Queja, MMM. Hola Sumo. La respuesta de Yoefa fue muy simple pero, cuando habló, un gemido vergonzosamente salió de su vientre. En un instante, Yoefa, que todavía tenía una expresión severa, rompió su simulación, con un rastro de vergüenza presente en su rostro. Ya conozco a tu personaje, Sumo. Solo quiero hacerte 3 preguntas, por favor pregunte. Manteniendo las palabras al mínimo para mantener su expresión facial, Sumo no perdió su postura, sentándose en una silla con una disposición firme también. La técnica de lanza de la familia Yue tenía tanto un nombre como una reputación. Sumo no se sorprendió con la prueba de Yoefa. En el video, después de que Sumo pronunciara las palabras por favor, pregunta. Yoefa estalló en un grito, con los ojos brillantes. Respóndeme. ¿Tiene antecedentes de cometer delitos? En un instante, fue como si un aura asesina interminable brotara de la pantalla y lo golpeara. Sentado en posición vertical, Sumo gritó la palabra no en voz alta y clara, su sangre aún brotaba de la lucha constante con los kobolds durante muchos días. ¿Te arrepientes de haber matado a los de tu especie? Con respecto a esta pregunta, Sumo tampoco dudó y una vez más respondió, no. Al escuchar las 2 primeras respuestas firmes de Sumo, apareció un rastro de alegría en el rostro de Yoefa. Justo cuando Sumo pensó que la sesión de preguntas estaba llegando a su fin, al segundo siguiente, la sensación de una bestia furiosa atacando atravesó la pantalla. En este momento, incluso Sumo no pudo soportar la magnitud y el aura amenazante de la repentina técnica de Yoefa. Como si se beneficiara de la fidelidad de la videollamada en el panel del juego, en este momento, frente a Sumo, parecía que Yoefa estaba justo frente a él en una postura de ataque. Este sentimiento fue muy asombroso, pero también muy extraño. Sumo se dijo a sí mismo en su corazón que este hombre no podía atacarlo a través de la pantalla, pero la reacción de su cuerpo no podía ocultarse, temblando ante la experiencia. Respóndeme. ¿Alguna vez has matado a gente inocente? Cuando el impulso se acumuló hasta su punto más alto, Yoefa finalmente no pudo contener su energía y estalló con una voz fuerte que sacudió los tímpanos de Sumo. Era difícil imaginar que una persona que no había estado comiendo adecuadamente pudiera hacer este tipo de sonido. ¡No! Mi conducta es íntegra y recta. Hago las cosas con la conciencia tranquila. El bien es el bien, el mal es el mal. Definido y claro. Esta es la verdad para mí ahora y siempre será de la misma manera. Sumo se levantó de la misma manera y tomó una postura defensiva de lucha, resistiendo la amenaza de Yoefa, mientras escupía lentamente su respuesta. En el segundo siguiente, con una sonrisa incontrolable en el rostro de Yoefa, los dos relajaron sus posturas al mismo tiempo y la tensión se alivió de repente. ¿Quién hubiera pensado que Sueili, ese viejo, que nunca había hecho nada importante en su vida, le había enseñado bastante bien a su hijo? Yoefa agitó su mano de manera solitaria como si recordara algo, su expresión mostraba nostalgia y sentimentalismo. Al escuchar esto, Sumo se sorprendió. ¿Tú, conoces a mi papá? Sueili, el padre de Sumo. También era un ingeniero muy conocido en el ejército, pero debido a su edad, cambió a un puesto administrativo. Años más tarde, su padre se jubiló y se hizo a la mar para hacer negocios y empezó a disfrutar de la vida con su madre. Con respecto a la carrera militar de su juventud, Sumo solo había oído hablar de ella cuando su padre se jactaba de ello mientras estaba borracho. Sumo se sorprendió cuando de repente escuchó el nombre de su padre saliendo de la boca de otra persona. Tu papá fue quien vio mis competencias de artes marciales en la audiencia. ¿Lo conozco? Si no hubiera sido por el momento en que vino a mí para aprender algunos movimientos de defensa personal, no lo habría conocido. Yoefa se veía arrogante, pero había muchas emociones en su tono como si extrañara sus interacciones de esos años. Después de un rato, chasqueando los labios, Yoefa continuó hablando, Sumo, muchacho, no te involucraré en mi amistad con tu papá. Acerca de mi técnica Yoe Family Spear, puedes nombrar un precio tú mismo. Yo, tu tío Yoe, no he comido una comida completa en más de 10 días. Después de decir esto, Yoefa ya no pudo soportar la acidez en su estómago. Tragó saliva en su boca y miró los bollos al vapor detrás de Sumo en el video con luz en sus ojos.
¿Había pasado la prueba? Al escuchar las palabras de Yoefa, Sumo se llenó de alegría. Justo ahora, la técnica Yoe Family Spear mostrada por Yoefa no era más que una postura, y el aura amenazante que salió de eso solo fue suficiente para asfixiarlo. Este tipo de cosas buenas, si pudiera aprender algunos movimientos, nunca más estaría en desventaja en el combate cuerpo a cuerpo en el futuro. Después de pensar por un momento, Sumo sonrió mientras miraba la mirada hambrienta de Yoefa y dijo tentativamente: ¿Qué tal esto? Seré completamente responsable de la tarifa de mensajería para la próxima transacción. Para artículos dentro de los 12 kilogramos, harina, arroz, lo que quieras comer, lo haré en el acto y te lo enviaré por correo urgente. El peso de los materiales, 2 puntos por cada 3 kilogramos, dividido en transacciones múltiples, con 8 puntos por gastos de envío urgente. Para otros en esta etapa, se trataba de una gran suma de dinero, pero para Sumo, no valía la pena mencionarlo. Había recibido 632 puntos anteriormente, más los 500 puntos posteriores por destruir el refugio del pueblo león, por lo que el saldo que tenía disponible todavía era mucho. Yoefa, que estaba en el lado opuesto, escuchó esto y no pudo evitarlo más. Gritó directamente: «Bien. Suficiente. Solo envíame todos los bollos blancos grandes al vapor detrás de ti primero, y puedes convertir el resto en arroz crudo para mí». Fue una transacción que dejó a ambas partes muy satisfechas y se completó rápidamente en un ambiente armonioso. Al ver los bollos al vapor y el arroz entrar en el espacio de almacenamiento y luego desaparecer, las palabras transacción exitosa aparecieron flotando lentamente después. Hubo un destello de luz y un folleto que registraba la técnica de la lanza de la familia Yoe apareció en las manos de Sumo. Sin abrirlo, Sumo centró su atención en el folleto en su mente. Al segundo siguiente, miró los atributos que aparecían en el folleto. Sumo se sorprendió. ¿Esta cosa también se puede actualizar? Capítulo 134. Técnica de lanza adquirida. El segundo plano traductor. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation técnica de lanza de la familia Yue, excelente descripción. Un conjunto de técnicas de lanza del estilo de artes marciales de la familia Yue, que fue transmitido por el gran mariscal Yue, cuyo nombre completo es Yue Fei. La lanza de la familia Yue tiene técnicas únicas y es conocida como el rey de las lanzas. Sus técnicas son simples en acción, atrayendo y controlando al enemigo con cada movimiento y matando con un solo golpe. Las técnicas ofensivas son empuje, perforación, puñalada, barrido y movimiento rápido, mientras que las técnicas defensivas son estándar: girar, enganchar, parar y desviar. La técnica Yoe Family Spear integra tanto la defensa como el ataque en sus movimientos. Defender atacando y fortificando mientras ataca, para que el enemigo no tenga oportunidad de contraatacar. Movimiento mortal. Humo solitario en el desierto, puesta de sol sobre el río. Primera dirección de actualización. Reducir las lagunas de la técnica Yoe Family Spear. Aumenta ligeramente la potencia de sus movimientos y reduce ligeramente la dificultad de aprender y utilizar la técnica. Puntos de supervivencia requeridos, 220. Segunda dirección de actualización. Combine la técnica Yoe Family Spear con un método de forja corporal. Mejora el estilo Yoe Family Spear y combina con las habilidades de combate del anfitrión, lo que simplifica enormemente la dificultad de aprendizaje. Puntos de supervivencia necesarios, 580. Comentario. Oye, deja de pensar en actualizarte al nivel de cultivo divino. Si tienes tiempo para eso, ¿no es mejor encontrar una lanza automática? Al viajar a este mundo y haber experimentado tantas cosas extrañas, Sumo ciertamente tenía algún deseo hacia la legendaria técnica de cultivo divino. Los dos métodos de actualización pueden reducir en gran medida la dificultad de mi aprendizaje y práctica. Aunque no puedo actualizarlo al nivel divino de las artes marciales o el cultivo, sigue siendo razonable. Tocándose la cabeza mientras miraba el comentario dado por el sistema, las palabras de Sumo fueron justas y severas. Incluso si no pudiera actualizarlo a una técnica de cultivo divina, ¿y qué? Después de analizar los pros y los contras de los dos métodos de actualización, Sumo eligió el segundo sin dudarlo. Solo con la efectividad del combate se pueden hacer más cosas y obtener más puntos de supervivencia. Naturalmente, Sumo calculó la inversión. Se dedujeron 580 puntos de supervivencia, y un estallido de luz negra se liberó lentamente de su cuerpo, atrayendo el folleto en su mano, mientras flotaba lentamente en el aire. Incluso sin viento, se movió automáticamente y el folleto comenzó a pasar lentamente sus páginas bajo la guía de la luz negra.
Al mismo tiempo, los trazos de tinta clara originales, bajo la estimulación de la luz negra, parecían estar poseídos y flotaban desde las páginas. El texto temblaba constantemente y se reorganizaba mientras que las imágenes se distorsionaban repetidamente, como si bailaran. La luz negra recorrió el librito una y otra vez, como si lo bautizara, inyectando nueva vida a la técnica Yoe Family Spear. En la visión de Sumo, el Yoe en la técnica de la lanza de la familia Yoe en la portada del folleto comenzó a deformarse, convirtiéndose lentamente en el muy familiar Su. Técnica de lanza de la familia Su. Antes de que la voz de Sumo terminara, el folleto estalló repentinamente con una luz deslumbrante, como si hubiera encontrado su hogar, precipitándose directamente en la mente de Sumo. Los mensajes complejos comenzaron a generarse automáticamente en su mente. Comparado con el método de transmisión de memoria del panel del juego, el método del sistema era extremadamente tosco. En un instante, Sumo parecía haber llegado a un campo de artes marciales. Frente a él, una figura ilusoria sostenía una lanza y asentía a Sumo, quien parecía desconcertado. Luego, sin decir tonterías, el sistema comenzó a mostrar directamente la técnica mejorada de su familia Spear. La figura realizó los movimientos rápidamente, moviéndose magnífica y libremente, de un lado a otro entre las posturas de apertura y cierre. Incluso si era la primera vez que Sumo veía la técnica de lanza rumoreada, podía sentir su belleza y fluidez. En cuanto a si podía entenderlo, Sumo simplemente dijo, bien, bien. Una vez más. Para llegar a una arena de artes marciales, incluso si no puedo entenderlo, solo lo veré como un espectáculo, ¿eh? Simplemente divertirse. El de adentro conoce las cuerdas, mientras que el de afuera simplemente viene por el camino. Sumo no entendió el uso de estos movimientos, así que simplemente se sentó y aplaudió. Sin embargo, al segundo siguiente, la figura pareció ser provocada por Sumo. Los ojos originalmente huecos de repente parecían tener un indicio de vida. Al mismo tiempo, la figura arrojó vigorosamente la lanza en su mano en dirección a Sumo. Oye. En realidad, Sumo miró la lanza larga que había caído frente a él y notó que había aparecido otra lanza en las manos de la figura, y la figura corría a grandes zancadas. Su postura hizo que Sumo gritara de miedo, recogió la lanza y salió corriendo de inmediato. Un hombre sabio no lucha cuando las probabilidades están en su contra. Sumo no sabía qué pasaría si fuera derrotado en este reino, por lo que tuvo que bajar la cabeza y escapar. Durante el período de persecución y huida, la figura permaneció 2 pasos detrás de Sumo, apuñalando la lanza de vez en cuando en su cintura y luego en sus nalgas. Dios mío, si esto se puede tolerar, ¿qué más no se puede? Humillándome de esta manera, estás condenado. Podía sentir que la figura todavía estaba realizando sus horribles acciones. Sumo se dio la vuelta furiosamente, reemplazando sus movimientos habituales de puño con la lanza, y estaba a punto de usar movimientos de su estilo de combate habitual. Sin embargo, antes de que Sumo pudiera atacar con la lanza, inconscientemente, sus movimientos fueron alterados lentamente por la memoria muscular y se transmitieron constantemente flujos de información. Golpe de rodilla con lanza. Lengua de dragón. Sol naciente del Fénix. División de 2 polos, se estaba transmitiendo más y más información mientras Sumo luchaba contra la figura, y los movimientos se estaban volviendo gradualmente más familiares para él. Comparado con su estilo de combate anterior, era varios niveles mejor. Después de terminar la primera ronda, Sumo obtuvo nuevos conocimientos. Entonces comenzó la segunda ronda. Mientras defendía, Sumo incluso aprovechó la oportunidad para contraatacar de vez en cuando. Después de que terminó la tercera ronda, justo cuando Sumo se había estado preparando ansiosamente para pelear, como si un trance hubiera terminado, sus ojos de repente se aclararon. Frente a él estaba la pared del refugio subterráneo. El folleto que contenía la técnica Su Family Spear frente a él de repente perdió su capacidad de flotar y cayó al suelo con un ruido sordo. Agachándose, Sumo tomó el folleto y comenzó a hojearlo bajo la luz. La portada del folleto se había vuelto nueva. En las páginas, la técnica de la lanza de la familia Su era como si los dragones volaran y los fénix bailaran. En el folleto, Sumo revisó cuidadosamente los movimientos en el interior. Comenzando desde el primer movimiento golpe de rodilla con lanza, los siguientes movimientos fueron exactamente las mismas técnicas que había realizado durante las 3 rondas en la arena de artes marciales en este momento. Parecía haber memoria muscular escondida en el cuerpo de Sumo de cada movimiento y cada estilo. Al mirar las imágenes del folleto, Sumo sintió que era más razonable.
Resulta que el llamado simplificando enormemente la dificultad de aprender del sistema significa esto. Pensé que tenía que aprenderlo lentamente por mi cuenta. Esta vez intentó practicar la técnica de la lanza de nuevo en la realidad. Aunque fue un poco entrecortado, cada movimiento se pudo realizar a un nivel básico, y podría considerarse un principiante en la técnica. Sumo intentó practicar una ronda de la técnica y una ráfaga de calor pareció brotar de la parte inferior de su abdomen, fluyendo hacia todas las partes de sus extremidades. Sus ligamentos, que originalmente estaban rígidos por estar sentados en el suelo durante mucho tiempo, gradualmente se sintieron adoloridos a medida que se separaban lentamente. Mi cuerpo está demasiado rígido. Sin embargo, no es tan malo, esta técnica de lanza puede estirar los ligamentos y mejorar mi flexibilidad. El folleto se colocó cuidadosamente en el espacio de almacenamiento. Sumo estaba muy satisfecho con la ganancia de hoy. El desarrollo del refugio, la recolección de materiales y la capacidad de combate personal. Estas tres líneas iban de la mano. Con entusiasmo, Sumo practicó la técnica repetidamente. Sin embargo, después de algunas rondas, Sumo se detuvo. Sus ligamentos protestaron con fuerza, indicando que si continuaba practicando, estaban a punto de abrirse. Al ver que se estaba haciendo tarde, tras unos ligeros movimientos para refrescarse, volvió a la mesa de trabajo. Sumo comenzó a planificar en silencio la ruta de construcción del refugio. La baja temperatura de -20 grados acompañada de la ventisca era ciertamente peligrosa y fatal, pero no era que los seres humanos no pudieran sobrevivir en tal ambiente. En la historia, Stalin, que fue exiliado 6 veces, fue exiliado a un pequeño pueblo cerca del Círculo Polar Ártico y vivió allí solo de. Capítulo 135. Actualización. Refugio subterráneo LV2. Plano de diseño en mal estado del refugio. Descripción. Un proyecto de diseño de refugio inadecuado diseñado por el arquitecto sin experiencia Sumo. Contiene errores arquitectónicos grandes y pequeños, 42 violaciones de ingeniería de sentido común, 7 defectos importantes y 89 violaciones arquitectónicas. Hay 27 defectos menores, la planificación es extremadamente irrazonable, la mayor parte del área está desperdiciada y el costo de construcción es enorme. No se recomienda proceder directamente de acuerdo con este plan. Primera dirección de actualización. Refactorizar el diseño del plano del refugio, reducir en gran medida los errores de sentido común, conservar el concepto de diseño original y mejorar en gran medida la resistencia a desastres del edificio. Puntos de supervivencia requeridos, 120. Segunda dirección de actualización. Corregir los defectos del diseño arquitectónico, modificar los errores de sentido común en el plano del diseño, conservar los conceptos de diseño, agregar la planificación y transformación del agua y la electricidad. Mejorar en gran medida la racionalidad del modelo de diseño. Puntos de supervivencia requeridos, 300. Tercera dirección de actualización. Busque diseños con la mayor similitud con el diseño arquitectónico como referencia de plano, anule el concepto de diseño, lleve a cabo una planificación razonable y mejore ligeramente el uso del espacio, la resistencia a los desastres y las propiedades de comodidad. Puntos de supervivencia requeridos, 280. Comentario. Al diseñar este modelo, su proceso de pensamiento ha excedido en gran medida su inteligencia. Efectivamente, mi forma de pensar es buena. Mirando las tres opciones que ofrece el sistema, Sumo se levantó de la mesa de trabajo, regocijándose mientras ajustaba su cuello rígido. Si hubiera encargado el diseño del refugio a otros, costaría menos puntos de supervivencia. Sin embargo, cuando pensó en los problemas que sucedieron anteriormente, Sumo inmediatamente disipó esta peligrosa idea. Después de todo, era la casa en la que vivía. Gasta más dinero y trabaja menos. Era más seguro y seguro. No hubo absolutamente ninguna pérdida. Al dejar el plano sobre la mesa, Sumo no eligió actualizarlo de inmediato. Después de trasladarse a la sala de cultivos para observar el cielo oscurecido afuera, Sumo comenzó a lavarse y se preparó para dormir. Mañana era el día de su cosecha del arduo trabajo que había hecho hoy. Establecer el núcleo de este refugio y reubicar el segundo piso del refugio de aguas profundas, ambos fueron asuntos importantes. Sumo se sentó en su pequeña cama y encendió la almohadilla térmica. Antes de que la cama se calentara, Sumo, que estaba exhausto por las actividades del día, se durmió de inmediato. En las horas de luz del día de cada día, Sumo deseaba poder duplicar ese tiempo y gastarlo. Su vida era la misma que la de un juego independiente, con un horario completo todos los días y completando constantemente una tarea tras otra.
Incluso en sus sueños, Sumo a menudo tenía pesadillas de ser atacado repentinamente por alguien o de un monstruo que venía a asediar su refugio. En este momento, todas esas cargas desaparecieron repentinamente. Sin sueños, Sumo durmió extremadamente bien e incluso produjo ligeros ronquidos. En medio de la noche, Chispa Grande y Chispa Pequeña, que tenían mucho miedo al frío, se subieron lentamente a la cama suave y parecida a un edredón, ambos acostados a cada lado de la cama. Excepto por el sonido de la respiración de Sumo, y la saliva ocasional de Oreo y el movimiento de la boca mientras soñaba con comida deliciosa, el refugio subterráneo estable estaba extremadamente silencioso. A pesar de que tenía un reloj biológico extremadamente estándar, después de despertarse, Sumo no se levantó de inmediato, sino que cambió de postura y volvió a dormirse felizmente. El tiempo pasaba lentamente, Sumo se quedó en la cama hasta alrededor de las 11 en punto. Cuando escuchó el movimiento de Oreo corriendo por la sala de estar con hambre, Sumo se despertó tranquilamente de su sueño. El largo sueño trajo entumecimiento al cerebro y una sensación de caos vino junto con el dolor de cabeza. Buscó a tientas la taza de agua de energía psíquica en la mesita de noche, aturdida, Sumo tomó un sorbo. Repentinamente, ya no le dolía la cabeza. Sus pies ya no estaban entumecidos. Él también se sentía lleno de energía. El agua mágica de energía psíquica, al igual que el mercurocromo, podría surtir efecto inmediatamente después del consumo, aliviando rápidamente el estado negativo del cuerpo humano. Apoyándose en el borde de la cama, Sumo ajustó los hombros. Luego se puso de pie, se vistió y caminó hacia la sala de estar. La luz del sol de la sala de cultivo se estaba calentando y, con el lento fluir del viento, había un calor gradual que se extendía por el refugio. Sumo fue al centro de comando y encendió el viejo televisor. Comenzó a buscar rutinariamente peligro fuera del refugio. Oh, está extremadamente soleado hoy. El clima es realmente bueno. Es un buen momento para comenzar la construcción. Girando el controlador mecánico en su mano, la imagen en el viejo televisor comenzó a cambiar, elevando el ángulo de visión. La tierra estaba en silencio, y el viento se detuvo. Si uno pudiera mirar el mundo en un estado de calma y dejar de lado la ansiedad que causó la ventisca inminente en 4 días, casi parecía que el invierno estaba a punto de pasar. Se acercaba la primavera, y todo estaba a punto de recuperarse. Sin contar hoy, faltan 4 días más para que llegue la ventisca. Me pregunto cómo se están preparando los demás. Después de apagar el televisor, Sumo abrió el panel de recolección del sistema de ayer para verificar los puntos de supervivencia mientras lavaba los platos. Calendario del juicio final mes 1, día 17. Tomaste un baño caliente muy cómodo y sientes que tu suerte ha mejorado, puntos de supervivencia más 15. Ha mejorado su vehículo Arctiger y la adaptabilidad ambiental del vehículo se ha fortalecido, puntos de supervivencia más 15. Atrapaste al humano que había conspirado contra ti y lo interrogaste para obtener una pequeña cantidad de información útil, puntos de supervivencia más 15. Reprimiste tu ira y lograste que tu enemigo se sintiera ansioso, puntos de supervivencia más 100. Quemaste un campamento de una raza hostil y te apoderaste de una pequeña cantidad de suministros, lo que frustró enormemente la moral de la raza hostil, puntos de supervivencia más 200. Experimentaste una batalla sangrienta en un campamento enemigo, puntos de supervivencia más 30. Has despertado el espíritu de resistencia entre los de tu misma especie y los has ayudado a encontrar un camino a seguir. Estás muy contento y no te avergüenzas de lo que has hecho, puntos de supervivencia más 100. Agregado de un pequeño nodo de recursos cerca de tu refugio, puntos de supervivencia más 20. Has obtenido una excelente técnica que mejora enormemente tu fuerza en el combate cuerpo a cuerpo y te hace sentir más seguro, puntos de supervivencia más 200. Hito. La distancia de conducción en Wasteland supera los 500 kilómetros, puntos de supervivencia más 100. Hito. Eliminó a más de 10 de su propia especie, puntos de supervivencia más 50. Escaneo del entorno de supervivencia del anfitrión. Evaluación de puntos de supervivencia en curso. 242 puntos de supervivencia ganados hoy. Cálculo total. Puntos de supervivencia más 1087 puntos de supervivencia restantes. 2304. Estupendo. Finalmente superé los 1000 puntos de supervivencia en un día. El siguiente objetivo, 5000 puntos. Con suficiente agua, fue más fácil para Sumo lavarse. Al ver el ingreso de puntos de supervivencia, el corazón de Sumo se llenó de emoción. Hace algún tiempo, incluso 100 puntos por día era una suma enorme para él y le tomó 1 o 2 días reunir esa cantidad. Ahora, sus puntos crecieron 1000 puntos en un día.
Esta velocidad de desarrollo no fue desagradable. Después de la comida, comenzaré a mejorar el refugio. Todo está listo, solo esperando un momento propicio. Sumo sacó el arroz, lo puso en la olla y lo coció al vapor. Después de terminar apresuradamente el almuerzo, se sentó en el refugio y esperó en silencio la llegada del mediodía. Cuando casi había llegado el momento, el oscuro espacio de almacenamiento se abrió frente a Sumo, y todos los núcleos de la casa de seguridad cayeron al suelo como bolas. El indicador del juego sonó simultáneamente. Registro. Se detecta que el jugador tiene un núcleo de refugio completo y cumple con las condiciones de asimilación. ¿Deseas que sea asimilado? Esta vez, sin dudarlo, Sumo seleccionó el núcleo de Kento Maeda y lo confirmó en silencio en su corazón. El caparazón de tortuga que pertenecía a Kento Maeda se rompió y se convirtió en una sustancia a base de agua que se deslizó de la palma de Sumo y cayó al suelo. Auge. Todo el refugio parecía amasado por una gran mano, temblando en oleadas. Cuando terminó el sonido de pinchazos, la base era más grande que antes, visible a simple vista. El área del refugio subterráneo que se muestra en el panel del juego también aumentó de 140 a 150 metros cúbicos. Al mismo tiempo, en el suelo de la sala de estar, todas las pertenencias de Maeda estaban clasificadas en categorías, cuidadosamente dispuestas según sus ubicaciones originales de almacenamiento en el núcleo. En este momento, había 12 núcleos dañados sobrantes de las batallas de Kento Maeda y su equipo. Sumo contó 7 de ellos, invocó el panel del juego y usó los 7 núcleos a la vez. De repente, una reacción química entre los núcleos y el área pareció haber comenzado en el refugio, y un temblor que fue aún más aterrador que antes golpeó. De pie en el piso de la sala de estar, Sumo notó que los objetos a su alrededor se movían gradualmente. El banco de piedra se estaba alejando y la luz del sol en la sala de cultivos también se estaba alejando en la distancia. Incluso Oreo, que estaba sentado a sus pies, comenzó a alejarse a medida que el área se expandía. Todos se quedaron quietos, pero el área se estaba expandiendo en tamaño. Con un pensamiento, el panel de atributos del refugio subterráneo se abrió automáticamente y la nueva área de 220 metros cúbicos apareció de repente. Refugio subterráneo, principal nivel. LV2 descripción. Un refugio hecho de rocas gruesas y pesadas. Tiene 2 atributos trascendentes de bajo nivel, que pueden resistir impactos externos extremadamente fuertes y pequeños desastres. Estar en este refugio te hará sentir más seguro. Espacio. 220 m2, primer piso. 4,2 m de altura. Finalización. 100% instalaciones. Pozo de agua de energía psíquica, medio de cultivo vegetal a gran escala, ventilación e iluminación, defensa del corredor de 3 secciones, habilidad trascendente. El agua del clan Sirena, el viento del clan León. Permisos disponibles actualmente. Reconstrucción. Reconstruya el diseño del refugio y genere automáticamente tabiques. Número de usos. Una vez. Ajuste con cuidado conectando. Distancia máxima de la conexión del refugio LV2. 200 m. Después de conectarse a través del panel de juego, la cabina adjunta compartirá automáticamente los atributos del refugio principal. Capítulo 136. Condiciones LV3, construyendo el tercer piso. Traductor. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Comparado con el cielo azul del refugio de aguas profundas, el verde tenue de la interfaz del refugio principal siempre fue tan gratificante. Además, simbolizaba la naturaleza, la vida y la esperanza también. Al ver las nuevas características ampliadas después de que el nivel del refugio se actualizó a LV2, Sumo asintió con satisfacción. Al mismo tiempo, hizo tapping en el pequeño signo de interrogación que apareció detrás de la pancarta de nivel, seleccionándolo en su mente. Este signo de interrogación no apareció durante la última actualización, pero solo apareció durante esta actualización. Vista previa de la actualización del refugio subterráneo LV3. Condición 1. El refugio principal ya debe haber sobrevivido al menos a 3 desastres y, cuando finalice el desastre, la durabilidad del refugio no puede ser inferior al 50%. Entrando automáticamente en la posición de los 10 primeros del mundo +1. Condición 2. El área total del refugio principal debe tener más de 200 metros cuadrados y debe tener un sistema completo de apoyo a la vivienda, dormitorio, cocina, baño. Condición 3. Para los refugios subterráneos, los edificios sobre el suelo deben alcanzar el nivel 2 y los edificios subterráneos también deben alcanzar el nivel 2. Condición 4.
Para los refugios sobre el suelo, los edificios subterráneos deben alcanzar el nivel 2 y los edificios sobre el suelo también deben alcanzar el nivel 2. Condición 5. Pague 1000 puntos de desastre para actualizar vista previa de la nueva función. Santuario, dentro de un radio de 3 kilómetros del refugio principal, cuando una persona que posee un núcleo ingresa al territorio, con la condición de que el nivel del núcleo de dicha persona no sea más alto que el nivel del refugio principal, él/ella será considerada como una. El nivel de desastre no se incrementará. Cuota de personas. 5 vista previa de la nueva función. Sumergir, el refugio se sumerge 5 metros más bajo tierra. Número de usos. 1. Oye, se necesitan tantas condiciones para llegar al nivel 3, especialmente la condición 3. ¿No es esta una restricción específicamente dirigida a refugios subterráneos puros? La nueva característica con respecto al santuario que se proporcionaría al alcanzar el nivel 3 no fue muy práctica para Sumo. Por otro lado, para sumergirse 5 metros más profundo, esta nueva característica despertó mucho el interés de Sumo. Además de los 5 metros actuales, el refugio podría sumergirse un total de 10 metros. Con la ayuda de los gruesos muros de piedra, incluso si una bomba atómica golpeara, siempre y cuando no estuviera en el punto muerto, Sumo no tendría que preocuparse por el refugio cuando estuviera bajo tierra, donde solo se sentirían las ondas de choque. Es imprescindible actualizar al nivel 3, pero debe planificarse con cuidado. Se requieren 1000 puntos de desastre. Ese requisito por sí solo es extremadamente complicado. Reflexionando sobre las condiciones establecidas, Sumo trató de comprender el significado de estas funciones. Primero fue la nueva función del refugio que permitió que la base acomodara a 5 jugadores fuertes del mismo rango. Al mismo tiempo, esta función también dejaba claro que se podía añadir uno al refugio sin necesidad de que nadie dejara marcas, evitando la incomodidad entre grupos de individuos más fuertes. En cuanto a los edificios subterráneos y sobre el suelo que alcanzan el segundo nivel, establecidos en las condiciones 3 y 4, mostró que el panel del juego quería influir en la dirección del desarrollo de los refugios de todos. La habilidad del segundo nivel es conectar, lo que asegura que la superficie y el subsuelo puedan desarrollarse simultáneamente, allanando el camino para alcanzar las condiciones 3 y 4 para alcanzar el nivel 3. Una de las habilidades del tercer nivel es proporcionar santuario. Estas condiciones se hicieron para ampliar el número de personas en el albergue. Si esta tendencia continúa, el cuarto nivel alentaría a reunirse y unir a todos como uno solo. ¡No! Aunque Magoo elevó su refugio al nivel 5, eligió estar solo de principio a fin, así que, ¿cómo es su refugio en el nivel 5? Mirando las condiciones 3 y 4, Sumo de repente pensó en la ruta de actualización de Magoo. El refugio de Magoo se podía ver a través de la interfaz de atributos como un refugio subterráneo, pero su refugio de aguas profundas no tiene ningún edificio sobre el suelo, incluso el segundo piso para entrar y salir también estaba dentro de la colina, que se consideraba un edificio subterráneo. También. Dado que Magoo pudo alcanzar el quinto nivel, demostró que había completado el tercer nivel y, dicho sea de paso, también pasó el cuarto nivel posterior. Sumo trató de verificar el panel de atributos pero, desafortunadamente, los niveles del refugio adjunto estaban bloqueados y Sumo no pudo ver las siguientes condiciones de actualización. Tocó la interfaz y encontró la descripción del refugio de aguas profundas. Mirando el texto mostrado, Sumo comenzó a analizar cuidadosamente cómo Magoo evitó los estrictos requisitos del sistema y alcanzó las condiciones de actualización. El refugio de Magoo estaba dentro de una colina, mientras que el mío también está dentro de una colina. El primer piso de mi refugio está a 5 metros bajo tierra, ¿su refugio, eh? Magoo manipuló un insecto. Con un destello de inspiración, un detalle saltó a la mente de Sumo. A juzgar por la descripción del refugio de aguas profundas, el refugio de aguas profundas debe haber sido construido de abajo hacia arriba. Esto también se puede ver en el diseño del primer y segundo piso. Magoo colocó todos los objetos de valor en el piso superior, y el piso inferior se convirtió en un garaje. Estrictamente hablando, aunque el refugio de aguas profundas era un refugio subterráneo, en opinión de Sumo, no era muy diferente de un refugio sobre el suelo. Especialmente al entrar al segundo piso, uno tendría que subir la colina para entrar. Esto llevó a que, a juicio del panel de juego, el piso superior se considerara un edificio sobre el suelo y el piso inferior un edificio subterráneo. Usando la función de conexión de LV2, Magoo conectó fácilmente los pisos superior e inferior y tomó el control de ambos pisos simultáneamente. Inteligente.
Magoo es realmente inteligente. Efectivamente, cuando uno sobrevivió hasta el último 1%, uno tenía que tener algo bajo la manga. Golpeándose la frente después de comprender el error de actualización, la mente de Sumo cobró vida. Si no tuviera la guía de Magoo y quisiera lograr un edificio sobre el suelo de nivel LV2, Sumo todavía estaría pensando en construir uno en el suelo. Sin embargo, había aparecido un camino más brillante. Dado que Magoo hizo esto y el sistema lo reconoció, eso significaba que no había necesidad de construir el edificio sobre el suelo. Solo necesitaba asegurarse de que sus edificios estuvieran, hasta cierto punto, sobre el suelo. 3 pisos. Ahora sé cómo construir capas adicionales de manera más eficiente. Magoo no construyó los pisos de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. El refugio actual solo tenía un piso, y estaba sumergido a 5 metros de profundidad bajo tierra, lo que dejaba suficiente espacio encima. Siempre que se pudiera construir una capa encima del refugio, las dos se superpondrían y, a través de la función de conexión, esa capa se convertiría en la segunda capa. Luego, cuando llegara el momento, el refugio podría mejorarse y sumergirse nuevamente para construir otro piso encima, y el que estaba arriba se convertiría en el tercer piso. Resultó estar construido según el principio de apilar ladrillos. Solo necesita ser apilado uno por uno. Si hay suficiente profundidad y suficientes núcleos para sumergirse aún más en el suelo, incluso docenas de pisos bajo tierra no serían un problema, y mucho menos 3 o 5 pisos. Parece que antes me había equivocado en mi forma de pensar. Siempre pensé en cómo seguir cavando un hoyo de 5 metros de profundidad bajo tierra. Parece que todavía no entiendo la jugabilidad. Aunque sus palabras sonaron enojadas, el rostro de Sumo se llenó de alegría mientras intentaba descubrir cómo jugar el juego. De acuerdo con el rango de inmersión actual del refugio, siempre que pueda subir al nivel 3 y sumergirse nuevamente, el refugio podría convertirse instantáneamente en un edificio de 4 pisos después de agregar el número de pisos de Magoo. Además de los edificios sobre el suelo, incluso podría contarse como un edificio de 5 pisos. Se necesitarían núcleos de Safehouse en cada piso para expandirlos a 220 metros cúbicos, eso serían 5 pisos de 220 metros cúbicos que sumados suman miles de metros cúbicos de espacio disponible. Sin incluir la instalación adicional de almacenamiento en frío y otros edificios. Mientras haya suficiente comida, dado un espacio tan grande, no sería un problema mantener un equipo de 100 personas en un instante. Por supuesto, se debe reservar algo de espacio intermedio arriba, por ejemplo, se puede construir un garaje en el primer piso. Aunque la colina actual no es lo suficientemente grande, puedo expandirla. Siempre que obtenga suficiente tierra y la añada, se puede convertir en una colina de refugio antiaéreo, reforzada con barras de hierro y hormigón añadido a la estructura. Sería camuflado y práctico. El enorme y loco plan de actualización salió de la mente de Sumo, y la inspiración que lo acompañaba también brotó generosamente. Aunque no era un arquitecto de nivel de entrada, ni había realizado estudios profesionales, durante media hora, Sumo dibujó un prototipo simple con lápiz y papel sobre la mesa basado en sus ideas caprichosas. El primer objetivo era crear una estructura independiente en el suelo sobre el refugio subterráneo, utilizando un núcleo completo de refugio y el principio de apilar ladrillos para apilar una capa sobre el refugio subterráneo. En ese momento, la capa recién aparecida podría conectarse directamente a la parte superior, convirtiéndose en la segunda capa. Entonces el refugio tendría 2 plantas. La distancia entre el primer piso y el suelo sería exactamente de 0,8 metros de profundidad. Posteriormente, reparación del segundo piso del refugio de aguas profundas para convertirlo en el garaje del refugio subterráneo. 4,8 metros de altura, menos 0,8 metros después de sumergirse, equivaldría exactamente a 4 metros. Escondido dentro de una colina de 10 metros de altura, podría garantizar la seguridad y también el fácil acceso. Además, tal altura significaba que podía incluirse como parte del refugio subterráneo, utilizando la función de conexión para asegurar un diseño de defensa integrado. El garaje podría convertirse en un edificio sobre el suelo que cumpliera con el requisito de actualización LV3. Mientras pase suficientes desastres y tenga suficientes puntos de desastre, puedo actualizar inmediatamente la base a LV3 y apuntar a LV4. Resulta que el mayor beneficio del refugio de Magoo no fueron las bendiciones trascendentes o la reparación, sino su diario y esta información avanzada. Con estos, puedo descubrir el camino a seguir y encontrar las mejores soluciones.
Sumo dio un largo suspiro de alivio y miró sus diseños para el refugio. Si bien los diseños estaban un poco desordenados, estaban etiquetados cuidadosamente. Sumo estaba ansioso y deseaba actualizarlo de inmediato. No hay prisa, debería empacar mis cosas y salir ahora. Primero, construya un piso de 220 metros cuadrados sobre el refugio subterráneo, y luego empaque todas las cosas buenas en el refugio de aguas profundas en el segundo piso, antes de sacrificarlo. Llamando a Oreo, que todavía estaba descansando, Sumo se paró en la puerta y comenzó a ponerse su equipo. Ser capaz de cultivar salvajemente y tener suficientes recursos para transformar la base sin la interrupción de los enemigos, la alegría era más de 10 veces, o tal vez incluso 100 veces mayor que jugar esos juegos de caja de arena en la tierra. Capítulo 137. Expansión. Ataque a la colina. Está bien. Pensé que la puerta de aleación del tercer nivel en el segundo piso del refugio de aguas profundas se iba a desperdiciar. Casualmente, ahora puede ser la puerta principal de mi garaje. Como no iba demasiado lejos, Sumo solo se puso el uniforme de combate que aún no había tenido tiempo de lavar. Llegó al centro de comando y rápidamente miró los alrededores del refugio para confirmar que no había problemas, antes de caminar hacia el pasillo. Después de girar la cerradura de combinación, abrió la gruesa puerta principal de piedra. El sol del mediodía, como un ladrón manifiesto, robaba descaradamente la oscuridad en el pasillo del refugio. El cielo estaba despejado y de un azul celeste. Si ignoraba el hecho de que este era el páramo, este lugar era tan puro como las praderas de la tierra. Aire fresco, copos de nieve como algodón. Quitándose la máscara y respirando el aire cálido que había estado perdiendo durante mucho tiempo, Sumo no pudo evitar suspirar. El clima es realmente bueno, pero si esto continúa, esta nieve suelta probablemente se convertirá en hielo. La nieve en la entrada del refugio se había congelado y endurecido ligeramente, e incluso había una fina capa de hielo sobre ella. Pisándolo, para evitar que la puerta se congelara y dificultara la entrada y salida, Sumo sacó la pala y comenzó a palear la nieve. Trabajando bajo el sol, Sumo paleó durante una hora hasta que se quitó toda la nieve frente a la puerta del refugio y se abrió un camino. En comparación con la tenue luz del sol de los últimos días, los rayos del sol de hoy eran extremadamente aterradores y la temperatura exterior también se había recuperado a más de 10 grados. Usando el uniforme de combate, había una ola de calor que surgía continuamente. Si este clima pudiera mantenerse durante los próximos días, los seres humanos que aún sobrevivieron en el páramo podrían aprovechar esta buena oportunidad y desarrollarse ferozmente. Las reservas de madera y piedra del refugio son actualmente escasas y el gran déficit debe resolverse antes de crear nuevos pisos. El gran agujero abierto por Marshall anteriormente todavía estaba expuesto a la naturaleza. Había mucho tiempo, Sumo no planeaba comprar estos recursos directamente en el mercado comercial, por lo que recogió materiales de piedra dispersos del desierto. Con la función del espacio de almacenamiento, se eliminó la necesidad de transporte. No tomó mucho tiempo reunir 10 unidades de piedra. Sumo usó 15 puntos de supervivencia para el costo de construcción y una luz verde brilló antes de eliminar cualquier rastro de la brecha anterior. De pie en la ladera con una máscara para bloquear los rayos ultravioleta, Sumo miró al sol. Eran alrededor de las 2 de la tarde, y el sol en el cielo estaba un poco más caliente que al mediodía. Se sentía como si fuera pleno verano. Este signo anormal violaba por completo los principios de sentido común de la astronomía. Espero que todo no se desarrolle en la dirección opuesta o se vuelva demasiado extremo. Espero que ese buen tiempo pueda durar hasta el último día antes del desastre. Después de hacerle un gesto a Oreo para que protegiera los alrededores, de pie en la colina, Sumo comenzó a sacar todos los núcleos de la casa de seguridad. Había hasta 9 núcleos de refugio completos, incluidos los núcleos de refugio dañados, restando los 8 de su consumo anterior, y los núcleos del espacio de almacenamiento de Kento Maeda, el número total fue 35. Un núcleo de refugio completo tiene 100 metros cuadrados después de ser colocado, y se requieren 12 núcleos para expandir el área a 220 metros cúbicos. La reparación del segundo piso del refugio de aguas profundas requiere 22 núcleos. Eso deja solo uno para uso de emergencia después de todas las actualizaciones. Como el cálculo era sencillo, Sumo tampoco necesitaba escribir nada. Sacó un núcleo completo de la casa de seguridad, llamando al panel del juego. Apareció un mensaje familiar pero, en comparación con la última vez, hubo varios cambios. Abrigo. Opción 1. Elija colocarlo sobre el suelo.
Después de conectar, se puede construir una casa de piedra de 120 metros cuadrados, con buena resistencia a los desastres y excelente potencial de desarrollo. Opción 2. Elija colocarlo bajo tierra, que se puede superponer sobre el refugio original, formando una capa plana subterránea de 100 metros cúbicos con una altura de 4,2 metros. Después de conectarse, tendrá una fuerte resistencia a los desastres y un potencial de desarrollo promedio. La casa de madera que se mostró en las etapas iniciales ahora se había convertido en una casa de piedra, y el pozo subterráneo también se había convertido en una capa plana subterránea. La capacidad original de resistencia a los desastres era débil y el potencial de desarrollo era extremadamente pobre, pero ahora se había fortalecido cuando se conectó. Seleccione la opción 2. Generar una capa plana subterránea. Grabar. Ha seleccionado generar un refugio subterráneo. Generando terreno, la armadura de tortuga estalló con una luz roja, saltó de sus manos y aterrizó en el suelo. Junto con el aumento gradual de la intensidad de la luz, la colina originalmente pequeña estaba experimentando algunos cambios en comparación con su altura anterior. Siendo exprimido por los movimientos subterráneos, todavía subía constantemente. 10 metros, 11 metros, pasaron 4 o 5 minutos antes de que cesaran los cambios. Cuando Sumo la examinó de nuevo, la colina, que originalmente tenía solo 5 o 6 metros de altura, ahora tenía 13 metros de altura en su punto máximo. De pie en la parte superior, Sumo miró hacia las tierras bajas circundantes y miró hacia la distancia. En comparación con la ocasión anterior, esta vez hubo realmente una sensación de tener vistas a la tierra a pesar del incremento de altura de solo 3 metros. Supera el pico más alto para ver todas las montañas debajo de ti. No, debería ser, no hay montaña en este mundo, pero, cuando hayas colocado numerosos núcleos sobre la tierra, esa se convertirá en tu montaña. Mirando las interminables llanuras de abajo, sin saber por qué, una especie de orgullo estaba creciendo en el corazón de Sumo. En la era de la tierra civilizada, el precio de un metro cúbico de propiedad en Shanghái era de decenas de miles de yuanes, y las ubicaciones caras podían incluso alcanzar las 6 cifras, lo que representaba cientos de miles de yuanes a cada paso. En ese momento, nadie se atrevía a tener la idea de tener todo lo que uno ve como su territorio. Incluso el presidente del estanque de peces de la serie de televisión china dijo una vez: "Quiero que todos sepan que usted contrató este estanque de peces". Incluso él no tendría la arrogancia de atreverse a decir que posee decenas de kilómetros cúbicos de territorio. Esta vez, sin embargo, frente a la extensión abierta que tenía delante, Sumo gritó, como si el mundo estuviera en sus manos, el poderoso sentimiento amplificado por el eco de su voz. Oreo, Big Spark y Little Spark, esto es lo que tu rey ha construido para ti. Sumo gritó de nuevo. Mirando al desconcertado Oreo en la distancia, Sumo asintió con satisfacción, riéndose mientras miraba la colina evolucionada. La colina originalmente pequeña era un poco como una tumba, tenía forma ovalada y cubría el suelo sin vacilaciones, asentándose como un gran cuenco boca abajo en el suelo. Después de colocar el refugio por primera vez y crear el canal de drenaje, el frente se elevó en un ángulo pronunciado, mientras que la pendiente trasera fue suave. Sin embargo, después de esta colocación, los 100 metros cuadrados de tierra de abajo no tenían a dónde ir, por lo que se elevó por encima de los cimientos de la colina. Esto hizo que la colina ya no pareciera lo que era antes. En comparación con las suaves pendientes del refugio de aguas profundas, las repisas de las montañas del refugio subterráneo eran más empinadas, especialmente en el frente, que estaba cerca de un ángulo vertical de 90 grados. Mirando desde la distancia, si se pudiera construir una puerta poderosa aquí, se sentiría como si la puerta del mundo se abriera en este lugar. Después de observar las cosas por un tiempo, Sumo se deslizó lentamente por la parte trasera de la ladera. Oreo, que montaba guardia en la distancia, también corrió con curiosidad, inclinando la cabeza mientras miraba la colina. Después de caminar alrededor de la colina, Sumo se dirigió a la entrada principal. La puerta principal que se usaba para entrar y salir se había movido un poco hacia arriba debido al terreno elevado, y la apariencia interior también cambió ligeramente. Cuando Sumo abrió la puerta y entró en lo que originalmente fue diseñado para ser un pasillo de 3 secciones. Como era de esperar, se hizo una pequeña abertura en el costado de la pared detrás de la segunda puerta seccional. Sumo sacó la linterna del espacio de almacenamiento y caminó hacia la pequeña abertura, mientras examinaba las instalaciones internas con curiosidad. El interior del nivel subterráneo creado era el mismo que el pozo subterráneo que creó la primera vez, estaba completamente oscuro.
Al entrar, Sumo iluminó el espacio con la luz y tocó el material circundante. En comparación con la madera de antes, esta vez, ya sea la pared, el techo o el piso, se construyeron con la misma piedra sólida que el primer piso. Enfocando sus pensamientos, el panel de atributos del refugio se abrió naturalmente, revelando los nuevos atributos. Refugio subterráneo, principal nivel. LV2 descripción. Un refugio de 2 pisos hecho de rocas pesadas. Tiene 2 atributos trascendentes de bajo nivel y puede resistir fuertes impactos externos y pequeños desastres. Estar en este refugio te hará sentir más seguro. Espacio. 320 m2, primer piso. 4,2 m de alto, 220 m2, segundo piso. 4,2 m de alto, 100 m2 finalización. 100% instalaciones. Pozo de agua de energía psíquica, medio de cultivo vegetal a gran escala, ventilación e iluminación, defensa de pasadizo de 3 secciones, habilidad trascendente. El agua del clan Sirena, el viento del clan León. Permisos disponibles actualmente. Reconstruyendo, conectando efectivamente, el juego reconoce este método de actualización. Ahora el área se ha convertido en 320 metros cúbicos, y mi número de pisos también se ha convertido en 2 pisos. Entonces siguiente, Sumo eliminó los 12 núcleos de seguridad dañados en secuencia y activó la función de actualización de área en el panel del juego. Después de colocarlos todos en el panel del juego, cuando la voz de Sumo confirmó la acción, todos los núcleos comenzaron a disolverse. Esta vez, en comparación con la brutal colisión anterior, la transformación fue menos violenta, como si la fuerza no pudiera esperar para expandirse. La expansión de la capa recién aparecida fue mucho más relajante, ya que se expandió y sacudió suavemente. Al final de su línea de visión, las paredes comenzaron a retroceder lentamente. El avance mantuvo una velocidad de tortuga muy estable y, a medida que las paredes retrocedieron, el área comenzó a agrandarse. Sumo se quedó de pie y observó durante un rato antes de darse cuenta de que el área tardaría mucho en expandirse, por lo que simplemente salió por la pequeña puerta. La capa anterior en la que hemos estado viviendo se convertiría en el segundo piso, y la nueva se convertirá en el primer piso. Después de sacrificar el piso del refugio de aguas profundas, también tendré un garaje para el refugio. Parece que la puerta principal también debe ser remodelada. El pasadizo actual del túnel de 3 secciones directamente al segundo piso del refugio subterráneo, y había una pequeña puerta a lo largo del pasadizo en el primer piso, lo cual era muy inconveniente. De acuerdo con el diseño del refugio de aguas profundas, el refugio subterráneo también conectaría los 3 pisos por escaleras en el futuro. Así que no hubo necesidad de diseñar la puerta de entrada de esta manera. Siempre que se mejorara la puerta del garaje, el pasaje defensivo se establecería a través de las escaleras en el garaje que se extendía sección por sección, lo que sería seguro y conveniente. Cerrando la puerta del corredor, la colina seguía subiendo lentamente debido a la expansión de abajo. Con Oreo a su lado, Sumo caminó en dirección al refugio de aguas profundas. Capítulo 138. Reparación. El asombroso poder de la levitación parecía cerca, pero la distancia aún era un poco larga para alcanzar caminando. Estos fueron los pensamientos de Sumo mientras se dirigía al refugio de aguas profundas. Desde una larga distancia, Sumo observó cómo la colina del refugio subterráneo desaparecía en el horizonte. Suprimiendo la sensación de inseguridad, Sumo aceleró rápidamente una vez más, aumentando su ritmo a un trote constante. Después de la reparación esta vez, el refugio de aguas profundas será completamente inútil. Incluyendo la puerta en el primer piso y el cabrestante que debe abrirse desde adentro, todo es un desperdicio. Al pensar en esto, Sumo de repente se sintió un poco indeciso. Aunque no hubo ningún problema en centralizar todas las cosas y recursos en un refugio, fue un gran desperdicio abandonar este refugio de nivel 5 de esta manera. Mucha gente todavía vivía en casas de madera rotas con fugas y agujeros por todas partes, y aquí Sumo iba a poner el piso plano de concreto reforzado en un estado inactivo. ¡Qué vergonzoso y derrochador! Es imposible dejarlo inactivo. Debo encontrar una manera de usar todos mis recursos. Sumo reflexionó mientras trotaba. Después de viajar tantas veces por este camino, había marcas de las ruedas de Earth Tiger en el suelo que no se habían borrado. Con Oreo a la cabeza, Sumo realizó múltiples tareas en su mente y comenzó a estudiar cómo maximizar el uso de los recursos. Lo que más faltaría en el mundo del juicio final sería comida y agua. El problema de los alimentos podría investigarse y plantarse en el interior de la base principal.
Cuando solo Sumo estaba solo en las primeras etapas, esto no sería una preocupación. La comida que salió de abrir los cofres del tesoro fue suficiente para comer durante medio año. No hay electricidad en el refugio de aguas profundas. Incluso si quiero cultivar plantas en el interior, no puedo hacerlo sin luces fluorescentes para reemplazar la luz solar, por lo que la idea de la producción de alimentos debe pasarse por alto. Después de tachar esto en silencio en su corazón, Sumo comenzó a estudiar la posibilidad de almacenar agua potable. En la actualidad, los 7 litros de agua de energía psíquica por día en la base eran suficientes para beber durante un día, y solo se necesitaban 500 puntos de supervivencia para continuar expandiendo la producción del pozo. Sin embargo, había demasiados secretos sobre el agua de energía psíquica. Antes de investigar y saber claramente qué tenía de especial, Sumo decidió no venderlo si podía. Con la existencia actual de agua de nieve en el mercado comercial, el precio de mercado del agua de energía psíquica se estaba desarrollando en 2 direcciones diferentes. En manos de algunos grupos ricos que habían tenido éxito en la caza y tenían muchas cosas buenas en sus manos, el precio del agua de energía psíquica no era caro. Sin embargo, el agua de energía psíquica podría tratar instantáneamente las lesiones. Cuando los medicamentos escaseaban en la etapa inicial, unos pocos tragos de agua de energía psíquica podrían salvar una vida en un momento crítico. Esa fue precisamente la razón por la cual estas personas estaban ansiosas por seguir aumentando el precio del agua de energía psíquica. Por otro lado, en los mercados de nivel inferior, para la gente pobre que se centraba en las necesidades básicas, el precio del agua de energía psíquica no estaba dentro de su rango aceptable. Además, no solo no podían pagar el agua de energía psíquica, sino que tampoco estaban dispuestos a comprarla. Junto con las fuertes nevadas, los recursos hídricos ordinarios se habían vuelto inútiles. Había nieve por todas partes y todo lo que se necesitó fue un poco de esfuerzo para recolectar y hervir la nieve y precipitar las impurezas. Luego podrían almacenarse en grandes cantidades. Al menos hasta la próxima crisis de escasez de agua, los recursos hídricos ya no serían la moneda de las transacciones. Correcto. Puedo pensar en una forma de transformar el refugio de aguas profundas. Con la bendición del clan Sirena, y la suciedad del mundo exterior no podrá entrar. En las primeras etapas, se puede usar como un depósito de respaldo y se puede almacenar algo de nieve limpia en el interior. Después de que se congele en una fuente de agua limpia, se puede usar como agua ordinaria. También puedo encontrar una manera de construir un gran tanque de agua en el refugio subterráneo y aprovechar esta oportunidad para obtener más agua, construir un purificador y conectarlo a una tubería de agua. Esto sería equivalente a instalar instalaciones de agua corriente en el refugio. Golpeándose la frente, Sumo se detuvo en seco y sacó la hoja de papel con el plano de diseño del refugio. Buscó un espacio en blanco arriba y escribió cuidadosamente la palabra depósito. La necesidad básica del cuerpo humano es el agua, y la mayoría de las actividades de la vida diaria requieren agua. En el futuro, durante el período de desarrollo entre cada desastre, para manejar la gran cantidad de vegetales y granos de crecimiento rápido, también se necesitará una gran cantidad de reservas de agua potable para el riego. Ya sea en el presente o en el futuro, tener un gran depósito sería beneficioso e inofensivo en cada ocasión. En cuanto al consumo adicional y la demanda de núcleos de refugio, Sumo miró los 8 núcleos de refugio restantes que aún estaban en su espacio de almacenamiento y se rió. Inicialmente, lo que más faltaba eran los núcleos completos para la expansión de otros módulos. Inesperadamente, esto ahora había cambiado a los núcleos dañados. En cualquier caso, el refugio subterráneo debe construirse con 2 módulos separados, uno para el almacenamiento de agua y otro para el almacenamiento en frío de alimentos. Sumo calculó el área ampliada sin incluir los núcleos dañados. La sala modular de piedra recién construida tenía 10 metros de largo por 10 metros de ancho, que era un piso plano que cubría un área de 100 metros cuadrados. Calculado sumando 4,2 metros de altura de piso, el espacio útil del espacio modular fue de 420 metros cúbicos. La densidad del agua era de 1 gramo por centímetro cúbico, y 1 kilogramo de agua eran 1000 centímetros cúbicos. Según este cálculo, un depósito de 100 metros cúbicos podría almacenar 420 toneladas de agua de nieve. Por supuesto, esto era solo una cantidad estimada basada en los datos. Después de eliminar el espacio del piso del tanque de almacenamiento de agua y agregar todo tipo de cosas misceláneas, habría al menos alrededor de 350 toneladas.
Para 2 refugios, sumaría aproximadamente 800 toneladas. No tendría que preocuparse por el agua durante mucho tiempo de una sola reserva. Cuando los pensamientos en su mente se aclararon, mientras Sumo todavía estaba considerando los detalles de la presión del depósito y otros temas, el refugio de aguas profundas apareció gradualmente en su línea de visión. En un momento, Sumo todavía tenía envidia del refugio de 2 pisos de Magoo. Ahora, pensando en cómo el refugio subterráneo estaba a punto de convertirse en un edificio de 3 pisos, Sumo no pudo evitar emocionarse. Sumo subió por la ladera familiar y una vez más miró con nostalgia la estructura del edificio cercano. Sin dudarlo, tiró con decisión del cabrestante para mover la puerta. Hermano mayor Magoo, usaré tu segundo piso primero, ¿de acuerdo? Sería un desperdicio dejarlo sin hacer nada aquí de todos modos. La razón por la que la civilización humana pudo vivir en este páramo fue que había innumerables personas como Magoo que estaban dispuestas a dejar sus reliquias a las generaciones posteriores. Tocando la puerta ascendente, Sumo dijo estas palabras débilmente. Su mirada se dirigió al lugar donde el cadáver de Magoo estaba enterrado sobre la colina. Mirando hacia la dirección donde yacía el cadáver, Sumo se inclinó repetidamente 3 veces para expresar su gratitud. Con esta puerta de aleación de tercer nivel movida para servir como puerta de garaje, Sumo al menos tendría tranquilidad en términos de seguridad. Siguiendo las escaleras y llegando al primer piso, Sumo inició Earth Tiger que estaba estacionado ordenadamente. A medida que Sumo se movía de un lado a otro, los minerales de salitre almacenados en el espacio de almacenamiento de Earth Tiger desaparecieron gradualmente, mientras que las pilas en el segundo piso del refugio de aguas profundas crecían. Sumo regresó al primer piso y revisó cuidadosamente si había alguna omisión. Todo lo que se podía quitar y quitar, incluidas las mesas podridas y las rejas de hierro, se había quitado y puesto en el segundo piso. Si no fuera por el piso fijo, Sumo incluso consideró quitar todos los pisos con patrones intrincados para recuperarlos. De pie en lo alto de las escaleras, miró a su alrededor y confirmó que no había nada más que llevarse. Sumo luego aplaudió y regresó al segundo piso. Enfocando sus pensamientos, la interfaz de atributos del refugio de aguas profundas emergió lentamente frente a él. Capítulo 139. Fusión y actualización. Excelente plan de diseño. Al ver cómo el segundo piso se alejaba lentamente y se dirigía hacia el refugio subterráneo, Sumo, que estaba parado debajo de la ladera, bloqueó la deslumbrante luz con la mano y siguió mirando la vista. Este tipo de sensación era muy extraña, como si un pato cocido se hubiera ido volando solo por capricho. Lo hizo sentir despistado. Después de que el segundo piso se fue volando, la colina del refugio de aguas profundas se volvió un poco intrusiva. Afortunadamente, el juego todavía es un poco concienzudo, no cortó toda la parte superior del primer piso, de lo contrario se habría convertido en un refugio al aire libre. Subiendo por la ladera y mirando la delgada capa del techo, Sumo mencionó los atributos del refugio de aguas profundas. Refugio de aguas profundas, subsidiario nivel. LV2, el nivel original era LV5, pero debido a razones inexplicables, ha bajado al nivel 3. Actualmente bloqueado, no se puede actualizar descripción. Un refugio subterráneo de hormigón, con una excelente rigidez arquitectónica. La puerta del refugio de aleación puede negar la entrada a personas con malas intenciones. Espacio. 220 m2, altura del piso 4,2 m. Finalización. 97%, se detecta una pequeña brecha. Instalaciones. Puerta de refugio de aleación de tercer nivel. Habilidad trascendente. Evitar el agua, LV1, Sumo no se sorprendió de que el refugio de aguas profundas LV5 cayera en el LV2 debido a la reparación. Por el contrario, esta información reveló muchos problemas. Parece que si un refugio sufre graves daños, su nivel se degradará. Esto es muy problemático. En el futuro, cuando se recolecten objetos raros, una vez dañados, sería difícil restaurarlos. Después de escribir esta información importante en su diario, Sumo se acercó a la brecha en el techo del refugio de aguas profundas. El hueco era originalmente la escalera que conducía del segundo piso al primer piso. Aunque Sumo quitó todos los pasamanos, después de cortarlos en este momento, los escalones de las escaleras aún se conservaron. Todavía podía volver al primer piso por las escaleras. Es demasiado problema. Antes de tener suficientes materiales, la construcción del refugio de aguas profundas se suspenderá hasta que tenga un suministro abundante de puntos de supervivencia.
Después de que se cerrara esta brecha, es posible que Sumo no pueda ingresar al refugio, y se tendrían que gastar puntos de supervivencia para modificar el método de apertura de la puerta en el primer piso. Con ese pensamiento en mente, Sumo se estremeció y caminó rápidamente a través de la brecha y expulsó al tigre de tierra. Todas las cosas valiosas en el refugio de aguas profundas habían sido devueltas al refugio subterráneo hace un momento. Durante mucho tiempo, este lugar tendría que estar cerrado hasta que Sumo pudiera volver a abrirlo. Regresando al refugio, Sumo bajó el cabrestante y cerró todo desde adentro. Luego salió por las escaleras, concentrando sus pensamientos, y se gastaron 35 puntos de supervivencia. Bajo la luz verde, la abertura que permitía la entrada desde las escaleras comenzó a curarse lentamente hasta quedar completamente sellada. En este punto, antes de que Sumo tuviera suficientes puntos de supervivencia para reconstruir esta base, el refugio de aguas profundas estaría perpetuamente sumergido, arrastrándose debajo de esta tierra. Sumo sacó la pala y comenzó a cubrir lentamente el suelo a ambos lados del refugio de aguas profundas mientras aún era mediodía. Pasó media hora y el refugio se fue cubriendo poco a poco. Ya no había signos visibles de un refugio escondido aquí. Sumo golpeó sus manos y se deslizó por la pendiente. Hermano mayor Mago, duerme tranquilamente aquí. No los molestaré por mucho tiempo y les daré buenas noticias cuando regrese la próxima vez. De pie frente al refugio de aguas profundas, Sumo hizo un saludo militar muy estándar. A su lado, Oreo, que estaba adorablemente confundida, también puso sus patas sobre su cabeza y saludó. Al terminar su saludo, Sumo se rió incontrolablemente de Oreo, quien todavía saludaba a su lado. Luego recogió a Oreo y la colocó en el asiento del pasajero de Earth Tiger y se fue. Earth Tiger, finalmente tiene su propio hogar. Palmeando el volante, por primera vez, Sumo se sintió un poco emocionado. Después de la reparación del refugio de aguas profundas, sintió que faltaba algo en su corazón y no estaba acostumbrado a ese sentimiento. Sin embargo, cuando la puerta de aleación apareció en la distancia, con vista al frente de la colina del refugio subterráneo, Sumo dejó ir esa pequeña tristeza y se emocionó. Por fin, hay una cochera. Sumo pisó el acelerador y la velocidad de Earth Tiger aumentó repentinamente, dejando escapar un rugido y transmitiendo la fuerza del motor a los neumáticos. La fusión del segundo piso del refugio de aguas profundas no dejó rastro ni sonido. Cuando se acercaron, aparte de una puerta adicional en la colina, ni siquiera se había caído un poco de tierra. La puerta principal del refugio que había sido limpiado todavía estaba limpia y ordenada, y no había rastro de suciedad causada por el proceso de integración que lo convirtió en un edificio de 3 pisos. Sumo salió del auto y caminó rápidamente hacia la puerta de aleación. Como era de esperar, seguía siendo la misma puerta familiar y el mismo olor familiar. Sumo ingresó la contraseña y tiró del cabrestante. Mirando el cabrestante familiar, por primera vez, Sumo se sintió extremadamente emocionado. A pesar de que el cabrestante se había encendido varias veces, tenía una sensación completamente diferente en su mano en este momento. Este es mi garaje. Con un grito, generando fuerza en sus brazos, Sumo comenzó a girar el cabrestante rápidamente para levantar la puerta. Traqueteo, traqueteo. El cabrestante emitía un chirrido cada vez que pasaba por un punto hasta llegar a la cima con un zumbido. Sumo lo bajó con firmeza y el cabrestante se fijó en su lugar. 220 metros cuadrados de plaza de garaje, llena de artículos. Lo mágico fue que el pozo de petróleo ya había comenzado a operar, retumbando y trabajando sin descanso. Los minerales de salitre de color blanco grisáceo cubrían el espacio de pie del garaje, y la máquina de armas térmicas rota estaba tendida contra la pared. Algunos fragmentos y piezas de artículos recolectados por Sumo estaban en él. Incluso parte de la basura material que se había colocado en la esquina anteriormente fue traída por el panel del juego. ¡Qué habilidad mágica! El viento anterior solo afectó al mundo exterior y dejó intacto todo en el segundo piso. Al entrar al garaje, Sumo quedó impresionado. De pie en esta habitación, parecía como si hubiera regresado al refugio de aguas profundas, y el sentimiento familiar lo invadió. Usando el espacio de almacenamiento para guardar algunos de los minerales de salitre, Sumo regresó a la puerta principal del pasillo. Abrió la puerta y entró. Todo estaba listo en este momento, excepto esa última cosa que solo el sistema podía completar. De vuelta en el piso habitual donde vivía, que ahora era el 3er nivel, Sumo se sentó frente a la mesa de trabajo, sacó el plano de diseño y convocó al sistema. En comparación con el plano de diseño que dibujó anoche, Sumo había modificado el diseño una vez más.
Después de agregar dos módulos independientes, había cambiado drásticamente. Al ver que el sistema fingía no darse cuenta y no estaba dispuesto a admitir este diseño, sentado a la mesa, Sumo sonrió, cerró los ojos y comenzó a cantar en silencio en su corazón. Originalmente no estaba dispuesto a exponer mi verdadera fuerza, pero en él al final, tomé una decisión que iba en contra de mis antepasados. Este es un plano de diseño diseñado por el maestro arquitecto Sumo, este es el plano más poderoso y sutil de un refugio en la historia de la humanidad, ... Este es ese modelo de diseño. Sumo siguió cantando hasta que comenzó a creer que este plan de diseño era increíble y, efectivamente, el sistema reconoció el estado de príncipe heredero del plan de diseño, y fue entronizado de manera grandiosa. Riendo y jugueteando con las cosas a su lado, Sumo se concentró en estudiar el familiar panel de atributos salvajes. Un plan de diseño desvergonzado. Descripción. Diseñado por Sumo, el rumoreado heredero de la generación 66 y maestro arquitecto de la familia arquitectónica más fuerte, el clan Su. La imagen general está ingeniosamente concebida, lo que refleja completamente su educación arquitectónica obligatoria de 9 años. En términos de composición, la distribución de líneas rectas y curvas está densamente cubierta, pareciendo esconder algunos secretos indescriptibles, y la actualización de este modelo de diseño parece haber atraído la atención de los jugadores fuertes. Primera dirección de actualización. Atrajo la atención de Bookmate 201-81-17, este fuerte jugador es capaz de alcanzar el cielo y tiene técnicas reales de dibujo a mano de alto nivel y dibujo digital de nivel maestro. En el diseño de este reproductor hay un sinfín de ideas. El espacio se aprovecha al máximo. Si eliges esto, tu refugio será como si estuviera en un camino ancho y luminoso. Puntos de supervivencia requeridos, 500. Segunda dirección de actualización. Atrajo la atención de Ming Xuejin, este fuerte jugador tiene una habilidad impactante, con técnicas de dibujo digital de casi alto nivel y técnicas de concepto de diseño de nivel maestro. En el diseño de este reproductor, las consideraciones integrales de este reproductor son algo que querrá admirar. Si eliges esto, tu refugio será como si estuviera en una carretera. Puntos de supervivencia requeridos, 500. Tercera dirección de actualización. Integrando los conceptos de diseño de dos maestros legendarios, mezclando las ideas de diseño originales de los dibujos de diseño, combinándolos con un cierto grado de adaptabilidad y fusionando las habilidades de los tres maestros. Dos verdaderos maestros y un verdadero maestro sin vergüenza. Realización conjunta de los planos de diseño. Puntos de supervivencia requeridos, 750. Comentario. Tenga cuidado con la atención de los jugadores fuertes en SIC. Pueden tener buenas intenciones y querer ayudarte, o pueden tener corazones viciosos, con la esperanza de que mueras a causa de una desafortunada maldición de 1000 años. Mi plan de diseño atrajo la atención de las personas en la misteriosa organización, SIC. ¿Es esta la organización detrás del juego? Al ver que las direcciones de actualización eran completamente diferentes a las anteriores, Sumo se sentó en el banco de trabajo y registró cuidadosamente los nombres de los dos jugadores fuertes en el diario, marcándolos con 3 signos de énfasis. Al mismo tiempo, la misteriosa organización SIC se grabó en la memoria de Sumo y se convirtió en una existencia no menos misteriosa que el panel del juego. Este primer diseñador parece prestar más atención al desarrollo posterior y al espacio del refugio, y logra todo esto al más alto nivel. De hecho, es lo que necesito en este momento. El segundo diseñador tampoco está mal. Su superconcepto de diseño es lo que más necesito ahora, y se puede combinar con mi plan de diseño. Entonces, elegiré la tercera dirección de actualización. Auge. Después de que su voz se apagó, ya no era una luz verde la que emitía su cuerpo, sino que de repente se abrió una grieta frente a los ojos de Sumo. No hubo ni una ráfaga de viento ni una ola creciente en esta grieta, sino más bien, 2 diseños de planos volaron a la ligera. Al segundo siguiente, los planos cayeron sobre la mesa. Antes de que Sumo pudiera levantarlos y mirarlos, una luz que podría llamarse la más aterradora de la historia, brotó del pecho de Sumo. Bajando la cabeza, Sumo miró la peligrosa luz roja, que era como un sólido haz de luz, bombardeando por completo los 2 planos de diseño en la mesa de trabajo. Tormento. Gran horror. El rojo siempre fue el color de la advertencia. Aunque no había una temperatura alta, Sumo se sintió incómodo por dentro cuando miró este rayo de luz. Se desconocía de qué fuente sagrada cayeron estos diseños de la grieta. Después de ser bombardeado por el rayo rojo durante 3 segundos, emergió un humo negro grisáceo que se disipó gradualmente en el aire.
La luz roja se retrajo al segundo siguiente, y la luz verde que simbolizaba la esperanza volvió a emanar lentamente. Los tres planos de diseño comenzaron a fusionarse lentamente, tardando menos de un minuto antes de que la luz verde también se retractara. Un plano de diseño yacía tranquilamente sobre la mesa. Incluso sin la ayuda del sistema, brillaba con una luz azul. Capítulo 140. Segunda reconstrucción, prototipo del superrefugio. Traductor. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Dios mío, este plan de diseño viene con efectos especiales. Despierta. ¿Debería agregar algo de música de fondo para animar las cosas? Al tocar el plano sobre la mesa, Sumo lo miró con curiosidad. Esta fue la primera vez que un elemento pudo continuar brillando después de que el sistema lo actualizó. Este azul no era el azul aguamarina del refugio de aguas profundas, ni el azul cielo sin nubes del exterior. Si hubiera que encontrar un término similar para describirlo, solo podría ser azul seda. ¡Magnífico! Elegante. Incluso antes de que Sumo abriera el plano de diseño para leer el contenido del interior, solo mirando las líneas rectas ordenadas y densamente empaquetadas en el plano de diseño, uno podía sentir una sensación única de belleza que el diseñador quería transmitir. ¿Sí? Un buen plan de diseño sería agradable incluso para los ojos de los profanos. En el nuevo plano de diseño, no solo se trataba de un dibujo de diseño en 2D puro, sino que se adjuntó un dibujo de deconstrucción en 3D junto al plano, así como las ubicaciones de los puntos de presión del refugio en general. Había 6 pilares de carga hábilmente situados en el diseño del refugio, como si soportaran el cielo. Después de la construcción, estos pilares de carga existirían en forma de tabiques, que no serían molestos. Por el contrario, podría dividir bien el área del refugio, haciendo que el refugio se sienta lujoso. El aroma del hogar. A través del plan de estructura 3D, Sumo casi podía ver cómo se organizarían los nuevos 3 pisos de esta manera. Especialmente con las medidas precisas tan pequeñas como 1 centímetro marcando cada esquina y línea. Al tocar el plano, incluso si Sumo no entendía la arquitectura, aún podía comparar los planos de diseño con los que había visto en la Tierra anteriormente. Si uno dijera que mi diseño fue ir inclinado hacia adelante y perseguir el último atributo único, luego de la actualización del sistema, es más para reducir las lagunas y neutralizar los defectos de esta estructura básica. Sumo volteó el plano del diseño al otro lado. En esta página del plano de diseño, se dibujaron las imágenes de los muebles necesarios en el refugio y sus tamaños. ¡Qué pensativo! Incluso si este diseño no tiene la función de un panel de juego, podría intentar construirlo con mis propias manos. Esto es simplemente, diseño de planos para tontos. La transición del modelo de estilo desvergonzado al modelo de estilo tonto. Sumo podría decir que estaba extremadamente satisfecho con el resultado. Enfocando sus pensamientos, Sumo no dudó en pagar cuando descubrió que, antes de importar el plano de diseño al panel del juego para su análisis y reconstrucción, se necesitaban algunos puntos para la identificación. Una hermosa luz azul de seda brilló y, cuando el panel del juego escaneó el plano, tembló una y otra vez, como si estuviera muy feliz. Una descripción detallada que era diferente del panel del sistema saltó frente a Sumo. Plano de diseño de refugio, raro descripción. Un plano que detalla el diseño de un refugio de 3 pisos, con excelentes proporciones de tamaño y conceptos de diseño científico. Es un gran logro en términos de utilización del espacio, comodidad y seguridad. Más allá de la perfección. De acuerdo con este diseño, tiene una fuerte resistencia al impacto, una fuerte retención de calor, fuertes propiedades defensivas y una capacidad de expansión perfecta. Instalaciones. Primer piso. Piso de garaje, puerta de aleación de tercer nivel, puertos de tiro, puertos de bombardeo, pasillo de aislamiento, pasillo de desinfección, gabinete de almacenamiento, escritorio de trabajo, ascensor automático, escaleras de salida de emergencia, segundo piso. Piso de recursos, puerta de piedra pesada con encriptación giratoria, pozo de petróleo bombeado a motor, sala de cultivos, pozo de agua de energía psíquica, centro de distribución de energía, almacenamiento de suministros vivos, almacén de suministros, tercer piso. Sala de estar, microcentro de comando y operaciones, microcentro de investigación, dormitorio principal, segundo dormitorio, tercer dormitorio, gimnasio, sala de estudio, cocina, baño seco y húmedo separado, almacén de armas y equipos, en general.
rutas reservadas para una red eléctrica completa, un sistema completo de tuberías de agua, un sistema completo de tuberías de gas natural, un sistema completo de cables de red. Los datos densos eran como hormigas que se habían arrastrado por todo el panel del juego. Fue solo con el análisis del panel del juego que Sumo pudo comprender la genialidad de este diseño. Las líneas rectas de varios colores intercaladas en el refugio eran las ubicaciones de varias tuberías de agua, cables eléctricos y tuberías de gas natural que se reservaron con anticipación. A través de la función de reconstrucción única, todo el refugio podría transformarse por completo utilizando este plano de diseño. Es un poco problemático. Para esta reconstrucción, parece que las escaleras están bien. Incluso se pueden remodelar en escaleras de piedra de forma gratuita. Es solo el ascensor, parece que estará vacío e inactivo durante mucho tiempo. La refactorización fue solo para implementar todos los planes tanto como fuera posible de acuerdo con el plan de diseño. El panel del juego, naturalmente, no sería misericordioso e incluiría cosas buenas como ascensores, cables eléctricos y tuberías de agua. Todavía tendría que hacer un seguimiento con el sistema para actualizar lentamente estas funciones. Pero está bien, la base es realmente pobre ahora y no quedan muchos minerales de hierro. En la próxima transacción, debo cambiar por suficientes materiales para asegurar el desarrollo de todos los recursos del refugio. Este tipo de diseño de plano complicado tenía muchos detalles y líneas. Incluso si tuviera que hacer una copia, Sumo estimó que tomaría 3 días dibujar incluso el 90% del diseño original. Tocando el plano del diseño y mirándolo con adoración, Sumo llegó a la sala de estar y encendió la función de grabación del televisor LCD. Luego registró todos los lados frontal y posterior del plano de diseño. En la situación actual, solo podía registrar primero este plano de diseño y luego, lentamente, hacer una réplica cuando tuviera tiempo. Cuando aumentó la cantidad de pisos del refugio, pudo continuar mejorando el refugio según este diseño plano sin tener que volver a dibujar el diseño y gastar puntos adicionales. Después de grabar repetidamente durante 1 minuto, Sumo apagó el televisor LCD después de verificar cada detalle y se dirigió a la sala de estar. Sumo hizo clic decisivamente en la reconstrucción para ingresar a esta función familiar. Después de gastar 15 puntos de desastre para importar el plano de diseño, el diseño del plano de nivel raro parecía haberse convertido en rayos de luz y desaparecer en el refugio. Luego, en el panel del juego, el diseño del plano se cargó con éxito, mostrando todas las estructuras de planificación y detalles específicos. Durante la reconstrucción anterior, Sumo había ajustado manualmente el método de cableado porque no figuraba en el plano de diseño. Esta vez, después de 3 a 5 segundos de carga, Sumo sonrió y confirmó después de ver filas densamente pobladas. El capricho de subir y bajar. Si Sumo lo confirmara, este espacio familiar desaparecería para siempre. Lo que lo reemplazaría sería un super refugio compuesto por los 3 pisos superior, medio e inferior. Una sensación de ligeros temblores vino de debajo de la tierra como si un par de manos invisibles estuvieran tocando los cimientos del refugio. En el edificio de 3 pisos, con creciente conmoción y mareo, Sumo simplemente se sentó y sostuvo a Big Spark, Little Spark y Oreo en sus brazos, esperando en silencio que ocurrieran los cambios posteriores. En su línea de visión, todo en el refugio, excepto ellos 4, parecía haber perdido el sentido de la gravedad y flotaba lentamente en el aire. Sin embargo, mágicamente, la bolsa de arroz y la bolsa de fideos abiertas no derramaron su contenido. El televisor golpeó la pared y rebotó suavemente sin dañarse. Al principio, el sorprendido Oreo que vio toda esta magia ladró y aulló, queriendo flotar y jugar. Al momento siguiente, cuando todos los objetos comenzaron a acelerar repentinamente, Oreo, que tenía miedo, volvió a encoger la cabeza rápidamente. Con la navegación del panel del juego, el pozo de agua de energía psíquica, que todavía estaba en el suelo, se levantó del suelo y golpeó el techo, atravesando el hormigón mágicamente. Lo mismo sucedió con el gran medio de cultivo vegetal, una ola de fluctuaciones pasó y el medio de cultivo se volvió borroso, desapareciendo gradualmente en su lugar mientras chocaba con la pared. La ventana de iluminación ventilada, de la que aún salía la luz del sol dispersa, comenzó a crujir y moverse, abandonando lentamente el 3er piso, siguiendo el medio de cultivo. Bajo la cuidadosa planificación del plan de diseño, hubo ondulaciones y el diseño crítico del umbral apareció en el gran terreno plano. De repente, justo cuando Sumo pensó que la transformación había terminado, cuando todo ya no se movía, explotó un fuerte ruido. Entonces, un sonido retumbante continuo comenzó a hacer eco en todo el refugio.
El sólido muro de piedra se rompió y fue atado por el poder mágico del juego para que no se derrumbara de inmediato. 6 robustas columnas de carga aparecieron en el refugio junto con tabiques, arrastrándose firmemente contra el techo que se derrumbaba y estabilizando los cimientos. Todas las piedras inútiles parecían ser arrastradas por la marea, convirtiéndose gradualmente en un líquido rojo fuego y volando hacia su posición. Umbral, marco de la puerta, techo, tubería de agua, red de cables, todos los diseños básicos comenzaron a tomar forma. En la esquina superior derecha del tercer piso, una escalera de piedra virtual con una sensación de belleza primitiva también comenzó a descender mágicamente. Sentado en los 3 niveles que parecían estar controlados por el poder de dioses y fantasmas, con sus brazos alrededor de los 3 pequeños, Sumo observó con cautela los cambios a su alrededor y en silencio registró lo que vio en su diario. Tal transformación definitivamente estaba más allá del alcance de la tecnología básica. Como mínimo, hacer desaparecer la gravedad y hacer que las cosas floten y atraviesen las paredes implicaba definitivamente conocimiento a nivel cuántico. La tecnología desconocida o la fuerza que se colocó en el panel de juego de todos tiene una tecnología de alta dimensión que está más allá de la Tierra y Dios sabe cuántos años. Una por una, todas las teorías fueron escritas en el diario de Sumo. En este otro mundo, todas las especulaciones científicas que flotaban en la Tierra habían sido verificadas por objetos reales. Cuantos más datos se registraran, más ayuda se tendría a la hora de escalar el árbol tecnológico de este tipo de tecnología en el futuro. Cuando Sumo terminó de escribirlos, todas las transformaciones finalmente llegaron a su fin y no se produjeron más cambios importantes. De 3 a 5 segundos después, sonó una melodiosa notificación de actualización. Registro. El refugio subterráneo fue reconstruido con éxito. El tiempo empleado en esta reconstrucción, 32 minutos y 18 segundos.